Suscríbete a la Panterita. Con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. ¿Todo bien? Saludos para todos, sí, señor. Muy bien. Arturo prendido a la 107.9 FM. Saludo a Denis. ¿Se entendió, verdad? ¿Por qué dice Boca Lulión? Yo creo que le está recordando su porcentaje Arturo del viernes. prendido por la 107.9 FM Ciudad del Este. Saludos a todos. A Denis con mayúscula. ¿Se entendió, verdad? Dice Boca Lulión. Dedicatoria. Un abrazo a Ullón. A Oscar Ullón. ¿De qué será que me están hablando? No sé. Yo perdí, de verdad que pierdo la memoria por el tema de COVID. ¿Tu cumpleaños o no? No sé, ni idea. No. Por eso se están acordando de Denis. ¿No te enojas conmigo? No, para nada, ¿Me no me prometes? recuerdo. No, jamás. Decime, te prometo. Te prometo. Te mandaste una cagada de la gran puta. Subestimarle a Cerro fue tu principal error. Te mandaste una cagada. Reconozco. Es decir, no podés subestimarle a Cerro. Probablemente sea el más ordenado de todo día en el fútbol paraguayo. ¿O estoy equivocado? Sí. Bajó en el segundo No. tiempo, pero se mandó una cagada. Cosa que yo y vos no vayas a hablar, ¿ok? No, yo silencio. Contigo, Luis. La Agrícola de Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377. Teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas tercero kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. de la Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, R.I. 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, hablamos esta mañana con Juan José Soca. ¿Vos escuchaste, niño? Seguí por redes, seguí por redes. ¿Y vos? No, yo no ¿Y pude. a qué hora te despertaste? Urbano al máximo. No, hoy me desperté Y no escuché antes de las Urbano, 8, ¿no te pero interesa? no. ¿Y vos? No pude. Pero qué bien los auspiciantes, qué felicidad los oyentes, los auspiciantes que escuchan Urbana al máximo. Pero qué feliz auspician ahí. Pero qué felicidad debe ser. Yo no entiendo, no entiendo. Yo vivo, ¿sabes qué? Bueno, pero no mi modelo el equivocado. Yo salgo acá, me cuido, escucho radio, hago zapping, vivo radio, escucho los programas deportivos de otra emisora cuando salgo de acá. Así es. Así que no escucharon. Che. Pero qué periodismo de OBS. Ellos no la culpa. El niño por lo menos siguió por Twitter. Es la primera vez que Juan José Zapata dice Moreno Martín al aire. Escrito como sea.
No hay antecedentes. Sé que se viene, viene. No descubrió a mí que no descubrió. Pero es la primera vez que dice Moreno Martins. Sí. Él dice, él. Antes no decía. En un momento le iba a decir el rubio. El rubio, el la última moreno. vez que habló, ¿no? sí. ¿Verdad? El rubio y el moreno, era el moreno por Luis Fabiano. Por El Luis Adriano. Adriano, perdón, le cambié el nombre. Pero no decía el nombre también. Y ahora sí dijo Ahora Moreno dijo. Martins. Dijo el nombre. Pepio dijo JJ, dice Oscar Acosta. ¿Vos, Oscar, estabas en el canal? Después del bloque habló Oscar en Urbana Juan José. Disparó contra los opositores, habló del esfuerzo que hace y con todo lo dijo Moreno Martins, mencionó y ya dijo Moreno Martins, dijo que las gestiones hace el doctor Ariel Martínez. Contigo, Luis. Ferro Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50%, con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunícate al 218-4000 Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembricio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, vamos con Juan José Zapac en exclusiva. Buen día, Arturo, un abrazo a vos y la audiencia. Bueno, igualmente, Juan José, gracias por atendernos. Ayer todo fue muy emotivo con los Petengil. El campeonato lleva el nombre de justamente el hijo. Estaba la familia, Luis, la señora, te vimos a vos, Sosa Joveliano, la dirigencia de Cerro, puntapié inicial del ingeniero Luis Petengil. Fue todo muy emotivo con una multitud en cancha Cerro, Juan José. Sí, realmente un hermoso acto, un reconocimiento a Luis Alberto Petengil, ¿verdad? Que en paz descanse, el hijo de nuestro presidente y amigo Luis, ¿verdad? Y bueno, momento emotivo porque fue muy triste todo lo que pasó. Creo que el reconocimiento de la APF es digno de la familia y bueno, hoy contento por eso, también por el triunfo, Arturo. Empezamos muy bien, después como que nos dormimos un poquito, pero creo que el equipo va a andar muy bien cuando esté un poco más en ritmo, un poco más completo de los jugadores que están ahí. Y creo que el plantel es muy respetable, Arturo, con el respeto de todos los equipos del campeonato. Cerro se ha reforzado con lo justo, ¿verdad? Ni más ni menos de lo que necesita, y queremos liquidar hoy lo que falta con Marcelo Moreno Martins. Y bueno, ya tenemos junto con la Pantera más Alfio, más Moreno Martins, tres delanteros de muy buen nivel para lo que se viene, campeonato, copa y todo lo que hay. Y todo un plantel respetable, ¿verdad? Un plantel respetable que empieza por el portero, que va a aparecer en 2 fechas más. Y bueno, Juan Patiño, que le queda una fecha más para también estar habilitado. Y bien, vamos a ver un campeonato duro que empieza recién y espero que estemos llegando con todo a la Copa Libertadores. En la ocasión anterior vos decías el 9, el que está, viene y se pone la camiseta y juega. Ahora lo estás diciendo, salvo que esté equivocado, públicamente es Moreno Martins. Sabía evidentemente por todo lo que se venía manejando. ¿A qué hora y cuándo llega Moreno Martins, Juan José? Eso estaba manejando el doctor Ariel Martínez, vicepresidente de fútbol, flamante vicepresidente de fútbol de la entidad. Y bueno, esa gestión la llevó adelante a él, por instrucciones ya del cuerpo técnico y la directiva. En realidad es muy anterior a la directiva nueva porque las gestiones nunca pararon. Estuvimos muy metidos en eso, Arturo. La campaña, creo que hicimos campaña de 3 semanas máximo. Pero la mejor campaña es la gestión. Yo creo que la gente apreció
y la mitad más uno protegió su club, nos dio un respaldo de más del 80%, es un récord histórico, un reconocimiento histórico de la gestión. Estamos muy agradecidos y pensamos honrar con el máximo potencial del plantel y la dedicación de la dirigencia. Todos estamos muy comprometidos en esto que recién comienza y que sigue siendo parte de un proceso ya iniciado con la administración de Raúl Zapata. Sí, se entiende, es una continuidad. Ahora volvés a la presidencia. El Cerro hace un gran esfuerzo, no sé si la palabra es esfuerzo, especialmente en el boliviano. Contrato de 2 años, es una cifra muy alta la que Cerro va a abonar por Moreno Martins. Y bueno, indudablemente está trayendo hoy al referente y al goleador de las eliminatorias. Hablamos de la selección boliviana, de su goleador, y lo de Moreno Martins, Juan José. Moreno Martins, sí, pero el esfuerzo grande de la compra del pase de Jam, también la compra de Pillamota, 70-80% del pase. Yo creo que más o menos ese orden, ¿verdad?, de inversión. Todo lo que hemos hecho fue no pagar la gestión desde que terminó el campeonato, un campeonato histórico, por cierto, para nosotros, y bueno, ese campeonato logrado nos dio mucho espíritu para preparar un equipo para lo más competitivo posible en coordinación con el profe Chiqui, que también tiene un contrato de 4 años, como sabe Arturo. Todo eso es también una apuesta muy importante de lo técnico, de lo económico, de lo institucional. Y acá estamos, nos sentimos muy fuertes espiritualmente hablando, y la institución tiene la gestión que empieza hoy, porque hoy es la primera sesión de directiva, el primero de cada mes, ¿verdad?, obligatoria la sesión de directiva, y hoy vamos a determinar más que los cargos, las funciones, porque los cargos sin las funciones no van a ser productivas. Vamos a ver el desarrollo dentro de la comisión directiva, comité ejecutivo, los miembros titulares, suplentes, síndicos, todo tiene que trabajar. No somos tanto, vamos a decir, en términos de directiva, pero más que suficiente. Si podemos distribuir muy bien las tareas, vamos a tener muy buenos resultados. Bueno, eso es la comisión directiva de hoy, y hoy se dirá, bueno, señores, en directiva de ustedes, Cerro va a pagar los $113.250 el caso Carrizo a Boca, por eso no están habilitados Riveros, Alfio Oviedo. Sí, antes ya estaba escrito el Chico Díaz, Sergio Díaz, Juan José. No sé si Rivero no está habilitado. Alfio faltaba, y va a faltar Moreno Martins cuando llegue, creo que llega hoy o mañana, así que todo está encaminado. Y ese tema de Boca surgió en los últimos días. No tuvimos la oportunidad de negociar, porque el monto no es una barbaridad para no pagarlo, o sea, no es una falta de gestión, falta de tiempo. Nos sorprendió esa cuestión y tuvimos que, en la medida que estábamos viendo una renovación del contrato del Pachi, y ustedes saben que se trancó con este tema que la vacuna y demás lleva, surgió esa cuestión, ¿verdad? Entonces ya no pudimos resolver, pero vamos a resolver esta semana de seguro. ¿Vos considerás que puede seguir en Cerro Carrizo con el tema que no se quiso vacunar? No sé si es el tema religioso. ¿Qué pensás de esto como presidente de Cerro, Juan José? Yo creo que va a depender del cuerpo técnico. En principio ella no estaba, va a venir. Fue papá hace 4 o 5 días, varios temas ahí con él. Para mí es un jugador importante, pero no imprescindible. O sea que con él o sin él estamos bien. Hay que ser práctico en el fútbol, hay demasiados jugadores. Estos también necesitan una oportunidad, así que si no viene, todo bien, y si viene, ya el técnico se sabrá disponer en qué le puede servir. Así que estamos abiertos a eso, Arturo. Realmente eso yo no lo decido yo, tengo que apoyar lo que crea el cuerpo técnico, y es lo que hacemos en Cerro. ¿Y el tema de la vacuna de Pachi, que no se quiere vacunar?
y si no se puede, si no puede venir no se vacuna, que no venga. O sea, como, ¿qué te podría decir? Yo no voy a crear reglas diferentes en un país que de por sí ya tiene bastante vaivenes para que nosotros seamos un problema. Nosotros tenemos que ser la solución de los problemas. Somos Cerro, tenemos que ser el ejemplo, siempre fuimos. Entonces, si un tema vacuna y nos puede jugar, no debería venir, ¿verdad? Sencillo. El caso del Chico Díaz, Sergio, muy buen partido ayer, Juan José. ¿Pensamos igual? Partidazo. Realmente Cerro, fuera de ese resultado mentiroso ayer, creo que sirve. Todo ese tipo de cosas que ocurren, esos descuidos de última hora, todo sirve. A mí me gustó el desempeño del plantel, me gustó mucho. Para ser primer partido de campeonato, he visto muy buena dinámica. Hay que mejorar la definición, pero tenemos dos delanteros más que se suman, así que no me preocupa, vamos a tener muy buena definición. Yo creo que vamos a tener mucho más definición que el 2021 y que va a atender los muchachos, ¿verdad? Hay que trabajar, pero por lo menos jugadores no van a faltar. Y nada más, Arturo, creo que estamos en buen camino sin hacernos los guapos ni los favoritos. Vamos a trabajar para redondear este año y hay mucha esperanza y expectativa también en una gran Copa Libertadores. Claro, yo cuando te hablé del partidazo me referí puntualmente porque Cerro bajó el segundo tiempo ante Ameliano. Hablo del chico, de Sergio Díaz, te decía, ¿cómo lo diste vos? Impecable, una dinámica increíble, todo que como un sprint diferente, venía en dos tres clubes con poca oportunidad, entre ellos Cerro también hace año y medio más o menos, así que creo que con 24 años sigue siendo mi país y la oportunidad de romperla era para bien de Cerro y también para su carrera. ¿Cómo viste al público de Cerro en el entusiasmo, con la gana y en su estadio ayer? Y lo mejor de lo mejor, nada igual, increíble y único. ¿Te llena, satisface plenamente eso que le debemos conocer permanentemente con el público de Cerro? Yo me llevo muy bien. Ayer le saludé a la preferencia porque estaba lejos de los demás sectores, pero la retribución a un saludo es tan fuerte, me halaga muchísimo y siento en nombre de la comisión directiva toda esa gran responsabilidad que fue esa preferencia enorme e histórica en las elecciones pasadas, donde el cerrista muestra su madurez cívica, ¿verdad? Y cómo protegió al club es impresionante, ¿verdad? Todos los bla bla, ida y vuelta de fórmula que han trabajado meses y meses no sirvieron para nada, tratando de desprestigiar la gestión nuestra, ¿verdad? Y bueno, en las elecciones le mostramos quiénes somos y por qué estamos ahí. Uno nos eligió, pero muy contundentemente. Quiere decir que eso tiene un significado muy profundo, Arturo, que no te podría explicar en pocas palabras, pero sí decirte que sentimos esa enorme responsabilidad de mejorar en todos los aspectos, y la experiencia que tenemos es valiosa, así que vamos a buscar que de alguna manera en que el fútbol paraguayo, que está muy bajo, pueda salir adelante, no solamente a nivel de clubes sino también a nivel de selecciones. Vamos a colaborar, algo vamos a hacer para que podamos también resurgir en lo futbolístico como país. Te referiste 2 o 3 veces en esta entrevista a lo que fue la asamblea, la diferencia que marcaste vos con tu equipo. ¿Te sentiste ofendido, manoseado, Juan José? No, ofendido no, guardamos silencio, mostramos que mientras otros hacían campañas hablando al cohete sin saber lo que pasa en el club y buscando desprestigiarnos, es un imposible desprestigiar a la administración. A mi administración es la de Raúl, los números son contundentes, muy favorables al club. Y bueno, eso ahorita sabe, los números cantan, los balances están ahí, y todo lo que hemos hecho en Cerro es muy importante. Por eso que apostamos hoy a la parte deportiva, como siempre, pero hoy más fuerte que nunca. Entonces vamos a trabajar en eso. Nuestra ofensa son tales de acuerdo a quienes vienen, ¿verdad? Nosotros creo que
Se demostró eso en la asamblea, Arturo. 80%, te puedo decir que hemos trabajado poco o nada. Sinceramente hablando, esta asamblea tuvo un resultado muy contundente, y lo digo con humildad, pero aplastante. No tiene otro nombre, porque tenemos que ser sinceros. Y esa es la confianza que nos tiene la gente. Él estuvo a esta comisión directiva, la lista de gente comprometida, cerrita, que van a cuidar el club, que van a trabajar. Creo que el resultado está a la vista. Por eso hablo del compromiso que significa ese resultado. Es un compromiso que lo tenemos clarísimo y estamos activando a full, como corresponde, para retribuir esa enorme confianza. Bueno, finalmente, Juan José, en el público, en el respaldo, en lo que estás hablando de la última asamblea en Cerro, el tema de los jugadores se cierra con Moreno Martins, la charla con Francisco Arce, y considerás que qué manera, un gran esfuerzo, sobrepasó lo que Cerro podía económicamente ahora en apertura de campeonato con estas contrataciones, comenzando con Jean, Juan José. Sobrepasó, absolutamente. Sobrepasó porque son compras importantes, ¿verdad? Compramos uno de los mejores volantes paraguayos de los últimos tiempos, que va a demostrar con continuidad lo que es, como Robert Piria Mota. También la compra de Jean Fernández por 4 años para el club. O sea, nosotros hemos apostado todo. Pero no por las elecciones, sino por Cerro. Nosotros no vivimos por las elecciones, vivimos por Cerro. Las elecciones son solamente un complemento necesario y democráticamente útil, vamos a decir. Pero la verdad es que nosotros nos movemos por Cerro, Arturo. Queremos algo importante. Queremos el destaque internacional, queremos un equipo competitivo. Y también tenemos que asumir esa responsabilidad. Como dije, ese respaldo tan masivo, tan importante, nos obliga a extremar todos los recursos a vivir por haber. Aunque la situación económica no sea buena a nivel nacional o para el fútbol, nosotros hemos puesto todo y estamos convencidos de que este equipo, en manos del profe Chiqui Arce, puede rendir muy bien. Vamos a esperar tiempo al tiempo. También hay procesos que respetar, jugadores nuevos. Y ayer vimos también cuando el profe metió a algunos chicos, está probando algunos valores que necesitan ritmo. Ahí como que bajamos un poco la marca, seguramente por eso los descuentos del rival. Pero en línea general hemos comenzado bien y seguramente vamos a ir creciendo. Claro, ayer aparecieron como en el caso de Julio Noguera. Lo que está diciendo es que para el público de Cerro, para nosotros mismos, Cerro va a promocionar juveniles. Y lo está haciendo. Julio Noguera es un volante zurdo, se nota el potencial que tiene, ¿verdad? Como jugador, es un creativo muy importante, un jugador diferente. Espero que sea su año, y así como él, otros que están esperando. Ya el profe sabrá administrar las oportunidades para estos chicos, que tampoco es fácil, porque tiene una cantidad de jugadores también de mucha experiencia, más consagrados, vamos a decir. Lindo desafío se viene, pero estamos en ese camino. Algo que no pregunté, Juan José, en esta charla, en el comienzo de la apertura, con gusto agradeciendo tu deferencia. Algo que no preguntaste. No, algo que no pregunté, que quieras agregar. Un abrazo enorme y bueno, estamos en el próximo partido si Dios quiere. Muy amable, Juan José, por tu tiempo. Gracias. Adiós, gracias. Gracias. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Lo dijo el mismo lo de Martín. Sí. Pero ayer el niño fue teleshow. Hizo Cruzeiro a la noche. Puso la imagen, deja escapar una lágrima ahí arriba. ¿Cómo se llama eso? El destalqueo. No, pero esa es una luna, ¿qué era que lloraba? Sí, Martins, una imagen de la ciudad de Belo Horizonte desde su departamento, con una musiquita allí de fondo. Sem no ar, sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Olhando da janela, solidão na rua. Bate o desespero, vem saudade sua. Pertinho do céu, y una carita allí que está como tristón. Y Víctor, hacer la traducción, estoy solito aquí, la música dice estoy solito, está como triste, ¿verdad? Eso indica la música. O que mais me dói, noite
sem luar. Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Olhando da janela, solidão na rua. Bate o Mirando a través de la desespero. ventana, la soledad en la ruta. Ah, ahí está. Habla de saudade, que es nostalgia, Nostalgia. en portugués. Y mira eso. Sí, y Y- lembranza también menciona algo de recuerdo. Recuerdo, sí. Y ahora justo la señora hace... Así que obviamente una despedida. Claro, hace 40 minutos se sacó también una selfie con su entrenadora. Y hace el gestito de corazoncito, le arroba y las lágrimas en el sticker también de la señora porque está dejando también la ciudad. Mucha nostalgia de parte de Moreno Martínez, de su señora, de Mari Antonelli. Ahora otra. Quiere decir que vos sos stalkeador. Sí, sí, sí. Porque ahora Un Él es seguimiento stalkeador. al movimiento ¿Qué paso es a el paso. nuevo- la nueva faceta del niño Jorge? el niño, sí. ¿Qué es stalkeador? El concepto de stalkear deriva de, se escribe to stalk, una noción de la lengua inglesa que se refiere a acechar, dice entre comillas. Stalkear, ese es tu palo, ¿verdad? Sí, Acecha. un seguimiento a las redes. Acecha a la gente. No. Ahí dice acecha y yo. No, está Una a investigación. la expectativa. No. Ese Claro. es acechar, estoy a la expectativa. Claro. Y el niño entró en eso ahora. Él es stalkeador, el niño Jorge. El presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay es stalkeador. ¿Eh? ¿Qué? No, como periodista Chuma. tenemos que investigar, ver, buscar. No, stalkeador no, eso es juego. No, ese es chum. Repito, definición de stalkeador. Quiere decir que stalkear es un neologismo que surgió en el ámbito de las redes sociales para nombrar a la acción que realiza una persona cuando revisa los contenidos que publica otro usuario. Quiere decir que vos revisás. Sí, miro allí permanentemente. Ahora la última imagen fue ahora reciente de la señora. Fue hace 43 minutos con su entrenadora O que personal. mais me dói, noite sem luar. Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Olhando da janela, solidão na rua. Bate o desespero, vem saudade sua. Rentinho do céu, um baixo astral danado. Esse apartamento é um louco alucinado. Ahí está. Esa es la música que subió. Gosto do ¿Qué teu letra dice beijo. la letra? Voy a buscar exactamente para hacer la traducción, pero habla de nostalgia, de recuerdos. Y vos, niño, estoy solito, vos, ¿no? niño, Mirando la en serio, ventana. eso te llega obvio. Sí, no, No, yo yo te hago observo, una observo. pregunta real porque está el creador, el presidente del Círculo Deportivo del Paraguay. ¿Hace cuánto sos presidente? Y este es el tercer año. Tercer año. Él es stalkeador. Presidente de los stalkeadores también. No, ¿No? Él le sigue y él, vos seguís, pero viví intensamente. ¿Vio? Claro, minuto a minuto, todo lo que tiene que ver. Inclusive miro a quién sigue, a quién no sigue. La señora comenzó a seguir en la última hora a... no Pero le sí, podés- nada más Marcelo Moreno Martín. Vos no le Seguirá. podés decir a la señora, yo soy Jorge Sosa. Vienen juntos. No para hablar con ella. No, ya le escribí, pero no responde. Tienen miles de mensajes, me dejó en visto. Te dejó en Sí, visto. sí, sí. Le saludé, le... Bueno, Ya, ya la hice. uno de los dos se va. Ortiz o a Silva. ¿Qué quiere decir no viajan Silva y Ortiz? Y responde ni Ortiz, Ortiz. ¿Qué quiere decir? Que Ortiz se queda, ¿vio? Olimpia viaja mañana a la Sí. mañana. Yo pregunto, ¿no viajan Silva y Ortiz? O ni Ortiz, si querés. Ortiz me pone. Ortiz no viaja. Y entiendo que Ortiz no y Silva sí, por Silva eso no sí. lo nombró. Sí. Ortiz que no viaja mañana. Ortiz no. Silva viaja. Silva estaba con un problema de faringitis, Pero viaja. pero Sí, ya la pone. semana pasada de hecho. Sí, no, pero viaja. El que se queda es Richard Ortiz. Sí que le pone Olimpia viaja mañana. Richard Ortiz no entera al Silva, hará Alejandro Silva. Con MediLife comenzá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Por tiempo limitado, comunícate al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo.
Regala amor, regala de Tupí. El indiecito Cupido te trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, onduladores, cortapelos, afeitadoras, perfumes, termitos y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Julián Fernández, colega peruano. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué tal, Arturo? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente de la radio. ¿Cómo estás? Muy bien. Julián, contanos, César Vallejo, cómo viene, empató con Cienciano 0-0 por el campeonato, primera fecha. Aquí Olimpia empató con General Caballero de Juan León Mallorquín, recién ascendido. ¿Cómo está César Vallejo, Estadio Nacional de Lima, lastimado, lesionado, equipo titular? ¿Cómo anda? Contanos, Julián. Te cuento, Arturo. Bueno, primera fecha del torneo, el día viernes, al igual que Olimpia, a los dos les tocó jugar ese día. Fue local en un estadio de la zona, un estadio de una localidad que se llama Guadalupe, el cual tiene un césped en muy mal estado, ¿no? Lo cual no te permite tal vez jugar el juego de Vallejo, ¿no? Que es un juego muy de posesión, siempre propone Chemo, y como de pase corto, ¿no? Muy al estilo de como jugaba Chemo del Solar. Y después de eso, también hay que aclarar que ese estadio, algo que veníamos diciendo hace mucho, o sea, no está habilitado para Conmebol. Ese estadio lo utilizan para el torneo local, porque aparte ni tiene luminaria, ¿no? Y Vallejo en ese partido perdió a un jugador muy desequilibrante, como es el ecuatoriano John Jairo Vélez, el cual salió lesionado en el primer tiempo por una rotura fibrilar, ¿no? Todavía no tengo el resultado claro de la resonancia, pero cuando se habla de esas roturas fibrilares, lo que llamaríamos desgarro, siempre se hablan de 3 semanas, ¿no? 20 días, lo cual lo vemos difícil que pueda estar. Acabo de consultarle a una persona del cuerpo técnico de Vallejo y me dice no, imposible que esté. Vallejo a inicio de año perdió a su mejor defensa, que es Cristian Ramos, un jugador experimentado que también juega como titular en la selección de Gareca, y esa también es su principal baja. Perdió a su centro delantero a mitad del año pasado, que era un colombiano, Jorlais Mena, ¿no? Un goleador que se fue a Emiratos Árabes Unidos. Trajo un panameño que dejó una impresión de buena intención en trazar diagonales, ¿no? Esos delanteros que suelen picar al vacío, ¿no? Diagonal del centro hacia un costado, buscando espaldas de defensas. Abdiel Arroyo, ¿no? Tal vez la carta más decisiva en ataque ante la falta del ecuatoriano John Jairo Vélez. Y luego, como te he dicho, en defensa se ha notado el problema tal vez de la falta de Cristian Ramos, sobre todo en el juego aéreo, teniendo siempre eso por parte del juego de Olimpia, no este defensor que fue ahora Alianza Lima, ¿no? Que sigue siendo de selección, y así es el panorama de Vallejo. Empató 0-0, pocas oportunidades de gol, de hecho te diría que la figura fue su arquero Grados, y con la pérdida de su jugador más desequilibrante, un volante ofensivo, un media punta como John Jairo Vélez, el ecuatoriano. Bueno, y tanto deposita en Vélez, figura. Y sí, yo te diría que bueno, cuando se fue Mena a mitad del año pasado en Emiratos Árabes Unidos, era figura tal vez no por la cantidad de goles que te daba, pero porque era un jugador que te generaba una falta, que en traslado de balón podía dejar 2 hombres en el camino, o sea, jugador con dribbling, con buen traslado de balón, con técnica, y entonces es algo difícil de reemplazar. Han conseguido el préstamo nuevamente un jugador, Beto da Silva, de Alianza Lima, pero que se integró a entrenar desde el día viernes, veremos si puede. Estuvo el año pasado en el plantel de Vallejo, regresó a Alianza Lima, que es el dueño de su pase, y ahora le volvieron a renovar el pase. Tal vez lo pueda tener en la consideración para el banco de suplentes, ¿no? Chemo del Solar el día miércoles, pero no lo veo como inicialista. Julián, y al no estar Vélez, veo que el otro día ingresó Patricio Arce. ¿Lo ves a Arce como el reemplazante para jugar el titular ante Olimpia o considerás que puede haber otra alternativa? No, yo creo que Arce cuando ingresó lo ha hecho bien, y de hecho hasta tiene un remate al travesaño en una jugada que se termina desembocando en un penal a favor de Vallejo, y que el carrilero zurdo, porque Vallejo juega con línea de 3 al fondo y 2 volantes laterales, y el volante lateral o el carrilero, como se le llame, pierna izquierda, Gerson Vázquez, uno de los jugadores más experimentados, se hizo cargo del penal. Como buen zurdo no la quiso cruzar, como dicen los libros, la quiso patear a la mano derecha del arquero, pero fue del centro hacia la derecha, es decir, no fue nada destinado, y fue el penal que le taparon, ¿no? Porque tuvo la oportunidad de desequilibrar Vallejo con ese gol, pero estás en lo cierto, puede ser tal vez la oportunidad más clara para Arce, que sea inicialista. Tácticamente, ¿cómo se para? Decía recién línea de 3, ¿es 3-4-3 o 3-5-2, César Vallejo?
No, suele ser un punta solo, pero tal vez ese 3-4-3 sea más engañoso y tal vez digamos un 5-4-1, porque la posición de los extremos no siempre están en ofensiva y más bien tal vez sean volantes que suelen cerrarse, ¿no?, a perfil cambiado y no tan extremos que proponen el 1-1 por banda. Perfecto, nos queda claro. Entonces 5-4-1 lo más probable para jugar esta serie de Copa Libertadores. Para Vallejo, sí. Conociéndolo a Chemo del Solar, que era un excelente volante central, pierna izquierda, jugó en Tenerife, jugó en Zaragoza, en Valencia, ¿no? Y siempre era un jugador de esos volantes centrales muy técnicos, muy elegantes, y él siempre apuesta a la posesión. La característica de esos equipos, mucha posesión, por momento exceso de pase horizontal hacia el costado, ¿no? Por momento exceso de eso, pero es el técnico tal vez con mayor continuidad aquí, más de 3 años de continuidad en el cargo, ¿no? Lo cual, tal vez con eso se pueden tapar las bajas, porque cuando está bien clara la manera de jugar, ya tiene más claro el que entra lo que tiene que hacer, ¿no? Julián, en cuanto a público, ¿te parece que mañana, es cierto, cambia de Ciudad César Vallejo para la localía el miércoles, mejor dicho, ¿te parece que no habría mucho movimiento de espectadores en el Estadio Nacional de Lima? ¿Qué consideras al respecto? No, difícil porque hay una distancia considerable de Trujillo a Lima, lo cual lo impide. Por sí Vallejo es un club medianamente con un poco más de 10 años de existencia, no tiene, y eso no te permite tener mucho radio, o sea, un club que nace desde una universidad sustentada por un dueño que ha sido en algún momento candidato a presidente, como es el señor Acuña, que es el dueño de la universidad y es el dueño del club a la vez. Pero cuando hicieron una muy buena Copa Sudamericana, ya hablo ya por el año aproximadamente 2015, que llegaron creo a cuartos de final, quedaron eliminados por ese buen Atlético Nacional de Medellín del técnico Osorio, y en ese momento en Trujillo, digamos, tenían una buena asistencia, pero porque era tal vez la provincia, no toda gente identificada con el club, pero sí gente identificada con la región, que lo iban a alentar porque era un partido internacional. Pero aquí en Lima, encima ante un estadio tan grande como el Nacional, veo muy poca asistencia, sobre todo la gente de Vallejo, ¿no? La última, Julián, a Olimpia, ¿cómo lo ven desde Perú, en la actualidad que está atravesando el equipo franjeado? Y bueno, la última imagen que tenemos de Olimpia es ganándole muy bien a Cristal hace un par de años en Copa Libertadores, el Olimpia de Garnero, que lo hizo muy bien, y como siempre un club que presenta jugadores de nivel y de experiencia, como puede ser Derby González, Antonio Alcaraz. Es muy conocido aquí Cardoso, porque jugó en el Boavista de Portugal con un peruano, Gustavo Dulantos, un jugador también que tal vez no sea muy conocido en la órbita Sudamérica, pero nosotros lo conocemos porque fue compañero de un peruano en el fútbol de Portugal. Es un jugador con muchas condiciones técnicas, es decir, que ese tema de Olimpia, por un lado, el juego aéreo, ante la pérdida de un defensa como Cristian Ramos, puede hacer mucho daño en ese registro, y sobre todo, esta jerarquía que siempre tienen esos jugadores que como que van a terminar su carrera en Olimpia, ¿no? En este caso, todavía no está en el final de su carrera Derby González, pero sabemos de sus características, ¿no? Aquí trabajó mucho el entrenador Peluso, que también estuvo allí con ustedes y siempre habló maravillas de Derby, ¿no? Muy importantísimos los datos que brinda, claro. Peluso estuvo acá dirigiendo Olimpia y habló, como está diciendo, muy buenos términos de Derby González, hoy el referente que tiene Olimpia. Bueno, con otros, Richard Ortiz no va a estar para este partido, por ejemplo, lo más experimentado hasta ahora, no está en la lista de viajeros. Un saludo al aire, Julián Fernández, muchísimas gracias, valoramos todo el informe para ir conociendo al rival de Olimpia. Gracias, Julián. Arturo, un saludo para ti, para todos los que están aquí en la mesa y la gente de la radio, un gusto como siempre. Gracias, muy amable. Confirmado, ¿no viaja Richard Ortiz? El que no viaja, ahí está. José, ¿cómo te va? ¿Se cortó? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Bueno, José, contanos, los medios argentinos hablan José Florentín, el guaraní, muy bien de José en Vélez Sarsfield, contanos, buenos términos, muy buenos conceptos para vos. Sí, la verdad que comenzamos bastante bien, de a poco me voy sintiendo cada vez mejor, agarrando el ritmo del fútbol argentino y por suerte vamos muy bien. Bueno, y los amistosos bien, por eso reitero, muy buenos conceptos para vos, José. Sí, como te digo, voy agarrando el fútbol argentino, obviamente fue argentino un poco más rápido en todos los sentidos, pero bien, me voy soltando bastante bien, ya dándome lo que es de él, lo que me pide el profe y ya esperando el viernes para el debut de la liga.
Bueno, Pellegrini es el que dirige. ¿Qué te pide? ¿Te habla vos de Guaraní en lo que jugabas acá? ¿Qué te dice? Pellegrino No el me pide técnico. nada. Sí, no me pide nada fuera de lo normal, me pide lo que siempre sé hacer, ¿verdad? Llegar al área, ya que jugamos tres en el medio, me pone como interno, algunas veces como doble 6, pero bastante bien. Bastante no me pide, como te digo, me pide más ayudar en la marca y también acompañar mucho a los delanteros, pero me da mucha confianza y eso ayuda bastante también. Bueno, ¿están jugando con Landosino el viernes? El viernes a las 7:19 y 15, el local jugamos contra Aldo, sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Conforme entonces? ¿Muy conforme? Sí, la verdad que muy conforme, muy feliz por este gran paso que estoy dando y ojalá me vaya bastante bien acá en el fútbol argentino para dejar en alto a nuestro Paraguay. Bueno, gracias por este tiempo. ¿Queda alguna pregunta, Víctor? Un segundo, José. José, posicionalmente, ¿cómo te viene utilizando Pellegrino? ¿Juegan con 2 volantes centrales? ¿Juegan más de interior con 3 volantes centrales? ¿Cómo se acomodan? Y dependiendo de la táctica ya, ¿verdad? Este último partido empezamos como 3 en el medio, como un volante mixto, pero a lo largo del partido también cambiamos y jugamos con doble 6, como te digo, me siento bastante cómodo en las dos funciones. Y te da la facilidad de llegar mucho al borde del área. Ante River tuviste un remate que te sacó el arquero permanentemente. Lo mismo que veíamos en Guaraní, entonces lo vamos a ver en Vélez, José. Sí, así mismo, como te digo, me da mucha confianza o libertad para poder llegar bastante al arco rival, ya que tenemos un 6 fijo que siempre da equilibrio al equipo. Muy bien, José, lo mejor para vos, tu crecimiento futbolístico. Denny Caniza que nos acompaña, tuvo elogioso concepto para vos. Y aquí te saluda Denny Caniza, José. José, te mando un fuerte abrazo y me pone muy contento saber que estás haciendo un buen trabajo ahí en Vélez. Muchas gracias, Denny, muchas gracias. Bueno. Te mando un fuerte abrazo. Es lo que te decía. Un abrazo. Bueno, José, lo mejor para vos. Gracias, José, muy amable. Dale, Arturo, un abrazo cuando quede. Gracias, José Florentino. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Y encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Niño, vos que sos, ¿cómo se llama lo que vos sos? Estalqueador. El intérprete se llama Eduardo Costa. Eduardo Costa. Eduardo Costa. El que canta el tema de Moreno Martins, que viene para Cerro, y después tiene así la traducción, no sale nada acá. ¿Y después? ¿Por qué no sale nada? ¿Y por qué la introducción se lee la letra? O que mais me dói em noite sem luar, sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Esto es lo que publicó Estalqueador, porque son niños, presidente del siglo, lo puso Moreno Martins. Quiere decir, la letra de esta canción que pone con Belo Horizonte de fondo. Sí, la foto de la ciudad, la imagen y un emoticons de un rostro allí como que lagrimeando, llorando. ¿Te llegó, niño? No, yo hago la parte de seguimiento. No, perdón. No, porque acá parece más que llora por su ausencia en Belo Horizonte. En realidad lo mío es porque me alegro que venga el fútbol paraguayo. Tienes que explicar. Claro, porque ahí parece que él está triste como si fuera que no quiere dejar Belo Horizonte. Pero se entiende por los años que estuvo allí. La letra dice así, le voy a traducir a ustedes. ¿Pusiste poner otra vez? Lo que más me duele en las noches sin luna
Soy yo aquí solo, loco, recordándote, dice la letra. Mirando por la ventana la soledad de la calle. La desesperación golpea. Te extraño cerca del cielo en un maldito bajo astral. En este apartamento estoy loco, alucinado. Es la letra de esta canción. Le estoy haciendo a ustedes para que sepan la traducción, porque inglés yo sé, perdón, el portugués o sea que... No entendí. No, tranquilo nomás. Es lo que puso en la canción que hace Moreno Martín cuando abandona Belo Horizonte. Lembranças de mar. Le agradecemos a toda la producción externa, Rolando también incluyendo. Claro, llegó tarde Rolando el archivo, pero llegó. El tema es se llama Llorando se fue. Eduardo Costa, el cantante. El tema es Horizonte Azul. Sí. Ustedes sepan nomás, le estoy haciendo la traducción del portugués al español. Sí. ¿No querés que te repita? Importante. Bueno, le voy a repetir. Con la música de fondo. Yo quiero escuchar la música. La música. Yo quiero escuchar la música. La letra. Porque si no, no van a entender, güey. ¿Pero el anterior que estamos movidos o son diferentes versiones? Son diferentes versiones. Porque la que él subió fue la otra versión. Moreno subió la de Cleo Divá. Pero yo le voy a hacer la traducción para los que no entienden. Está él, ¿y qué puso en su...? Este tiene más ritmo. Ese me gusta más, el de Cleo. Espera, esa es la versión personal. Lo que más me duele, por eso ponemos, no le quito de Moreno, el portugués traducido. Sí, la letra de la música. Propiamente dicha. Lo que más me duele en la noche sin luna, soy yo aquí solo, loco, recordándote, mirando por la ventana la soledad de la calle. La desesperación golpea, te extraño cerca del cielo, en un maldito bajo astral. En este apartamento estoy loco, alucinado. Está Moreno Martín en su departamento, es lo que levantó Verani. Sí, para que entiendan ustedes. Eso es. No, él no deja escapar lágrimas. Él es un claro, sí, sigo el minuto a minuto de él y de su señora, claro. Así mismo. Esto puso Moreno Martín. Independientemente a la señora que publica la foto con su hija y una maleta ayer, ¿verdad? Sí, hace 14 horas ya se da publicación. ¿Y ese último que tenés vos, taqueador, qué? Y el último de la señora despidiéndose de su personal trainer también, porque ella. Lo que va a hacer es seguir. Independientemente del sentimiento afuera, vos que sos un seguidor. Viene un combo, así como ya viene con la señora también, viene lo mismo en este caso Martins, y creería que van a haber buenas relaciones, como son brasileros, creería que se van a llevar bien con la señora de Jan y compañera. Esa parte yo no me meto, niño, que el niño es tu área. Pero de momento no se siguen en redes, para que ella tenga su número de WhatsApp. ¿Qué es el niño Jorge Joel? Para que sepa hoy la gente. Él es presidente del ciclo, ¿cuántas veces? No, a la puta no, como chismoso, eso. No está entendiendo. ¿Qué es stalkear para los de hoy? ¿Qué, vos sos qué sos? Stalkeador. El niño Jorge es stalkeador, para que ustedes entiendan. Para que abrirle la mente a la audiencia. Le tengo que abrir la mente a la audiencia, si no, no va a entender. Stalkear, ¿qué significa? No entendí. Y te voy a explicar porque no entendés. Perdón, me salió del alma. El concepto de stalkear, que es el niño Jorge. Claro. ¿Vos sos stalkeador? Sí, señor. ¿Desde cuándo? Y este fin de semana me pasó. Comenzó. No, en realidad todo este año ya, este año. Hace un tiempo ya. Presidente. Una noción de la lengua inglesa que se refiere a acechar, entre comillas. ¿Por qué acechar? Significa seguir, perseguir. Eso significa acechar. Estoy atento a lo que haces. Esa es la traducción de acechar. Acechador, el niño. No. Es que algunos lo están relacionando en el WhatsApp directamente con un acoso, prácticamente. Así están diciendo. Está entendiendo. Acechar significa seguirle a ver. Por eso dice. No, lo mío es periodístico. Es un neurologismo que surgió en el ámbito de las redes sociales. Y así como son las cosas. Perana, Ángel, para nombrar a la acción que realiza. ¿Por qué? Vos estás haciendo una acción que realiza cuando revisa los contenidos que publica otro usuario. Eso no, es revisar el contenido. ¿Y qué acoso le están diciendo, vio? Sí, ¿Qué es lo que queríamos hablar hoy? Todo el mundo hace, en algún momento todo el mundo hace esa. Todo el mundo practica esa. Más que menos mira al Estado. ¿Qué va a ser acosador? ¿Usted puede hablar con ustedes, será? Es muy fuerte ya. Sí, terminó acoso. Acechar, mirar, buscar, indagar, investigar, eso sí, pero gozar no, ya muy fuerte. Sí. O que mais me dói, noite sem luar,
Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga. De lunes a sábados en el Centro Médico en la Costa Lynch. Entérate de más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Varta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre se encuentran y encuentra una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigeo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos. Date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol, más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1000 millones, salen sí o sí, 50 premios en efectivo y 2 Peugeot 208, pedí CNT, Cheporemoy. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. ¿Qué hay, Héctor? Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, doctor, un placer conversar contigo. Sobre las redes sociales que se prepara una protesta, ¿alguien te dijo que proteste contra hacerlo por Sergio Díaz o no? No, realmente no. Nosotros al menos hicimos la verificación y no encontramos nada normal, ¿verdad? Está todo correcto para nosotros lo de Sergio, ¿verdad? Bueno, todo correcto. ¿Alguien te dijo que lo haga? Como se escucharon rumores, como no jugaron, como no pudieron jugar la otra recuperación, entonces hicimos la averiguación y verificación y realmente no encontramos ningún tipo de inconveniente ni error. Bueno, ¿y si haber encontrado lo harías? Y yo institucionalmente de todo Arturo, o sea, lo que yo pueda pensar es diferente a lo que le convenga a la institución, ¿verdad? Ahí está bien. El partido de ayer, ¿qué impresión te causó? Y realmente decepcionado, Arturo, esperaba mucho más, ¿verdad? O sea, no fue ni la sombra de lo que nosotros veníamos jugando, nos partíamos amistosos, ¿verdad? No sé, antes hay que conversar con los muchachos para ver qué pasó, qué les ocurrió, ¿verdad? Si les pesó el debut, si realmente están para dar la talla o qué puede ser, ¿verdad? Pero yo creo que no fue ni la sombra lo que nosotros veníamos viendo en los partidos amistosos. Bueno, ¿y qué, Víctor? Presidente, ¿cree que con este plantel alcanza o al ver el partido de ayer quizás pueden traer alguna incorporación más para darle un poco más de renombre al plantel, por así decirlo? Y hablando con el cuerpo técnico me dice que alcanza, ¿verdad? Y nosotros confiamos mucho en él. Es más, yo creo que hay que ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pudo haber afectado en el debut, ¿verdad? Porque no fue ni en la intermedia habíamos jugado de la misma forma que jugamos ayer. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que tuvimos sobre la hora unas bajas importantes como la de Arce, Martinique y Saracho, ¿verdad? Pero igual, no sé, o sea, realmente hay que ver qué pasó, ¿verdad? Y estos 3 jugadores que citaba, Arce, Saracho y Martinique, ¿ya podrían estar para el viernes? Sí, yo creo que sí. Lo de Alex y Saracho al menos yo creo que sí. Lo de Martinique hay que ver cómo va evolucionando. Son problemas leves entonces, lo de Arce y lo de Saracho. Sí. Lo de Martinique, el caso de Martinique fue que había venido, él había, cuando regresó al país, regresó tuvo COVID positivo y entonces le costó, o sea, no hizo la pretemporada en forma, entonces le está costando un poquitito, ¿verdad? A diferencia de los otros que sí están plenamente. Bueno, gracias por tu tiempo, Héctor, muy amable. A las órdenes cuando gusten. Gracias, presidente de Amelia.
DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López esquina Piquecerú, Fernando de la Mora Zona Norte. DLS Motors S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laureltú, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Cerro Porteño lo hizo Enzo Jiménez, llegando al gol Enzo Jiménez para el festejo su gran en la olla. Una multitud en cancha Cerro y lo hace Enzo Jiménez, el festejo es azulgrana. Lo hizo Enzo Jiménez, la pelota de Vía, mandó la pelota por bajo, vino disparo al arco trabado, se mete sobre la izquierda el jugador de Cerro y la pelota arriba y de cabeza. Arriba con la asistencia, la definición de Enzo, la asistencia de Vía, la definición de Enzo. Cerro gana 1-0, Enzo lo hizo. Cerro estaba manejando mejor la pelota, se hacía fuerte con esta conducta que tiene el equipo de Francisco Arce, de ir buscando los espacios, de saber dominar, de saber manejar y de tener paciencia sobre todas las cosas. La pelota sobre el costado izquierdo, el primer intento fue por parte de Aquino cuando recibió la pelota de Rivas, todo nació en un muy buen cambio de frente por parte de Sergio Díaz. Después del rebote de Aquino le queda la pelota de nuevo a Rivas. Mandó el centro pasado al segundo palo en una acción calcada a la anterior en donde Enzo Jiménez no pudo conectar de cabeza, en esta sí. Ganó muy bien para aplicar el testazo, para clavar la pelota abajo a la derecha del arquero que se arrojó, no alcanzó. Cerro merecidamente se pone ventaja 1-0 en su olla. Momento de gol. A los 12 minutos, primera etapa. Pelota derecha, disparo al arco, gol. Cerro Porteño Morales en la boca del gol, que había dudas, había una duda cerca de la portería de López, pero Morales convierte la pelota larga a la derecha. Espínula corre, se metió en la tercera vez, dice Espínula la vencida, atrás Jiménez y Morales al piso sentado, venciendo a López. Tocaron 3 segundos de Cerro, gana la olla, 2 goles contra 0. Cerro depende de cuando acelera, depende de cuando le pone ganas al partido. Por momentos lo hace todo muy lento, sabiéndose superior y que no hay necesidad de apurar las cosas. Pero cuando empieza a cambiar, cuando mete caja quinta, no hay manera de que Ameliano lo pueda parar. Armó su esquema Humberto García para frenar a Cerro por los costados, pero por allí llega. Qué buena pelota filtrada por la derecha, la deja pasar Enzo Jiménez, gana bien Espíndola por velocidad, se metió sobre un terreno amplio que tenía, tocó atrás, Jiménez le pega algo pifiado y cayéndose Rosa, desvía lo necesario Robert Morales, casi sentado, ve como esa pelota lentamente se mete al fondo para que Cerro Porteño amplíe, es muy superior desde el juego y lo justifica con este 2-0. Momento de gol. 44 minutos, primera etapa. Gol. Claudio Aquino para el tercero y el festejo con Arce. Aquino, grito de gol, escuche. Y un gesto como de niño de compromiso es lo que está diciendo Claudio Aquino. Un vaso de Claudio Aquino para poner el tercero, levantó la cabeza fuera del área, poste derecho, liquida el pleito. El pleito ya estaba liquidado, pero es para aumentar Aquino, 3-0. Qué golazo el de Claudio Aquino, que le ha acostumbrado al hincha de Cerro Porteño con este tipo de remates de larga distancia.
fue manejando la pelota con paciencia, con serenidad. El partido siempre estuvo en las manos de Cerro. Más allá de alguna llegada, de algún disparo, de algún intento por parte del equipo de Ameliano, pero fue mucho más porque Cerro se relajó antes que por alguna reacción del propio equipo de García, hasta que llegó el tercero para definitivamente sentenciar, para que disfrute el público de Cerro, que se llegó con muy buena presencia hasta la nueva olla. Recibió frontal al pórtico de López, se decidió y sacó el derechazo. Un tremendo disparo al palo derecho, un golazo de Claudio Aquino para poner el tercero en un gran arranque del último campeón del fútbol paraguayo. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Muy bien, Joel, ¿qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Parecía fácil. Numéricamente hablando se le complicó Cheo. Sí, quiera o no quiera. 5 minutos más, alguien pudo haber dicho, mirá, que pudo haber pasado, no se puede en esto. Se le complicó Cerro. Sí. Inclusive Cerro me parece que tuvo, cuando estaba 3-0, varias chances para seguir ampliando el marcador, no pudo. Y después algunos fantasmas sobrevolando ahí en el final. Pero perdió la concentración, parece Cerro, en esos últimos 5 minutos, porque Ameliano, con sus limitaciones, porque tampoco hizo un juego magnífico en ese tiempo, llegó a convertir 2 goles. En el segundo tiempo Cerro entró ya desganado. Y entró relajado. Yo sé que a Chiqui no le gustó la pregunta que le hice, pero para mí que los cambios no ayudaron a que Cerro mantenga el potencial. Que le dio ya a los juveniles, minutos y cosas así. ¿Ya entender eso? Ameliano encontró los goles. No, hay golazo. No, el segundo fue un golazo. No, pero fue un golazo, claro, fue un golazo. Claro, pero no fue por un producto futbolístico. Pero hay un amistoso que juega Ameliano, creo que contra Olimpia, hay un gol fuera del área. ¿Quién fue? Hay un amistoso de Ameliano, o contra Libertad, contra quién, que le pega fuera del área, como este. ¿Quién es? ¿Quién fue? Un golazo. Perdió Ameliano su partido. Los dos perdió. Que jugó amistosamente. O amistoso. Saludada por el club 14 de enero la ciudad de Jesús de Tabarangüe. Se impuso a Juventud de Jovenau por 3-0, consagrándose así campeón invicto. Muy bien. Al club 14 de enero, muy bien. Felicitaciones entonces. ¿Qué, en fútbol de salón qué arquero pivó? En futsal FIFA, cuando el arquero es un jugador de campo. Pero no es por inferioridad numérica. No, es al contrario, para tener superioridad numérica y así jugar 5 contra 4 en campo rival. Pasa que el arquero se llama arquero volante. Arquero volante, para hacerla fácil. Pasa que si el arquero se queda en su campo, solamente una vez puede tocar la pelota y recién le pueden devolver cuando el rival toca. Bien lo que no conocemos. Sí. Se llama arquero volante. ¿Y qué diferencia hay el arquero fuera de su área y el arquero dentro de su área? Que si el arquero está dentro de su campo, él puede tocar una sola vez la pelota. ¿Y si en su campo? No, y en su campo, si él está dentro en su cancha, él saca, por ejemplo, y ya no le pueden devolver los compañeros. ¿Y después? Tiene que tocar primero un rival para que el arquero pueda volver a participar. Exactamente. Si el arquero es arquero volante, entre comillas, portero jugador sería en este caso, pasa al otro campo y ahí le pueden pasar las veces que quieren. Él puede tocar 10 veces la pelota, pero deja descubierta la portería. Una sola vez nomás que Argentina ya el tiro al arco mal, cuando ya estaba arriba. Ya estaba jugando. Segundo fue la única pelota que va contra el palo izquierdo y afuera. Y la ventaja que te da eso obviamente es que en campo rival jugás 5 contra 4. ¿Quién fue el primer arquero volante y primer campeón? ¿Quién fue? ¿En qué año? ¿Futsal? Sí, FIFA. ¿Quién fue, Mancho? No sé. ¿Y vos no sé periodismo? Vos tenés que averiguar esto que... Ayer cuando estaba, yo no entendía. Arquero volante, arquero volante. Ahora Víctor explica por qué. Sí, arquero volante llamamos en la jerga popular. Portero jugador sería. En el medio, jugado por jugado, cruzando la media cancha. Ese arquero que puede tocar una sola vez en el puesto de arquero, que cruce la media cancha, el mismo arquero ya puede tocar las veces que quiera. Exactamente. Sin que toque el rival. Pero se pone a un jugador de campo como arquero. No el arquero, o sea, el que ataja no sale a jugar de campo. Era un jugador de campo, era... ¿Quién se fue a la portería? Cholo Sala. Fue? Y es el portero jugador de Paraguay. Verde. Sí, cambia la remera y cruza la mitad de la cancha. Pero ¿se protegió Paraguay? Sí. Pasa que la táctica en futsal FIFA es cuando tenés la posesión, el arquero volante... Espera, vos me estás aplicando bien, no aplicás mal. Que uno tiene que no explique, porque Víctor porque transmite que va a aplicar. Es que yo veo hace tiempo fútbol de salón. Consume y juega. Vos me vas a responder que hace tiempo,
Si alguien te pregunta, ahí Y si recuperar la pelota y tirar al arco. claro, directo. Gol. El Vaya arquero agarra con la mano y saca de aire y y mete. alguien va a cubrir el arco, ¿vio? No, porque el cambio se hace solamente en dirección a la banca. Para hoy juego sin arquero. Y sí. Pero ahí quiero cerrar nomás la idea. La táctica en futsal FIFA es cuando atacás tenés el arquero volante superioridad numérica. y cuando la pelota sale afuera y el otro equipo va a reponer, el arquero El volante equipo corre volante y largo. sale y entra el arquero normal. Y así van cambiando permanentemente. El arquero normal, explícame, pues no entiendo. ¿Qué número tenemos, niño? 618 El 4700. arquero normal sale, entra un kilo. La sentado, el arquero puede entrar. Exactamente, sí. Él está parado ahí esperando que el otro venga y salga. Y es una jugada ¿Qué se puede hacer? ilimitado. Las veces que quieren pueden Entra y entrar y sale, salir. entra y sale. ¿Quién es lo que entra y sale? Y todos los jugadores, incluso Paraguay, por ejemplo. Uno entra y se va al arquero. Sí, Exacto. Pero tiene que ser el arquero ¿Y jugador. por qué en el que pudo haber sido el segundo no había nadie en el arco? Y porque estaba el arquero volante y no podía cambiar ahí de jugador. Porque para hacer los cambios sí o sí tiene que ser frente a la banca. No es que sale a un costado y entra otro por otro lado. ¿Dónde tiene que hacerse el cambio? Frente a la banca. Entonces el arquero volante tiene que correr rápido, pasarle la mano al arquero normal y el arquero normal entra a su arco. Y Y sí o sí se pasa la mano, ¿verdad? Eso es... pero tiene que salir por el mismo esa lugar. entrada, esa No entrada. hace falta pasarle la mano, pero... Está marcado lo Está marcado. Está marcado. ¿Qué pasa, Luis? Tiene una marca donde se hace el cambio. ¿Dónde se frente a hace la el marca. Eso es lo que vos tenés que explicar. Solamente ¿Cómo aquí. me En el- especifica? En del Tiene básquet una Arturo marca. cuando hace el gesto de cambio, ¿verdad? Y entra y sale, entra y sale. Porque ¿quién fue el primer arquero? Volante y primer campeón. ¿Este vio qué equipo es? ¿Qué colores? Ah, Rubiñú, ¿verdad? Rubio Ñu, parece Rubio Ñu. Rubiñú, Rubio Verde y Ñu. blanco. De manera Adolfo Jaraí. Fue en el fútbol. En fútbol de salón, Rubio Ñu de Pedro Juan Caballero fue campeón varias veces de sudamericano incluso. ¿Y él? En fútbol de salón. ¿Quién fue en Rubiñú? ¿Qué es lo que quiere explicar tu chuma? Vos sos Arquero talcador. jugador. Pero en fútbol de salón no hay arquero jugador porque el arquero no puede pasar la mitad de la cancha fútbol en de fútbol de salón. salón. En fútbol de salón. No, es el original. El tradicional. El tradicional. Estamos hablando Pelota de fútbol. chica. ¿Eh? La pelota chica y pesada. Pesado. El primer. Liga fusil con ese. Como ¿Quién fue el primer arquero? Arquero volante se llama por su posición. Y sí. lo ¿Quién llamaba. fue el primer arquero volante y primer campeón? Año 1988, primer torneo de fútbol 5, hoy fútbol sal FIFA, Sí. pero con 8. Sí, no es el fútbol de salón No, tradicional. fútbol de es salón. otro Este deporte. 8, 1988, primer torneo de fútbol 5. ¿Quién fue? Luis, Ni idea, señor. ni idea. ¿Y esa es tu respuesta? ¿Verdad? No sé. ¿Y vos te parece bien que alguien te diga ni idea? No sé, no. Y bueno, a la puta los perros te dan por la bola. Perdón, me salió el alma. Están opinando ya El en el arquero WhatsApp. de salón, el arquero no puede salir de la bomba. En el otro sí. No, hasta la mitad de la cancha Hasta puede la mitad cruzar. de Señor No, acá Arturo, está la diferencia. el área se dice, no se dice la bomba. Pero vos sabés, Luis, que en fútbol de salón se usa mucho. Se ese usa, término, pero la está bomba. mal empleado. Diego el ¿verdad? año aceptó. No, ¿quién escribió ese? No, pero es 8. Víctor Villar es un magíster en fútbol FIFA. No. Todo el fútbol chico dice. Sí, hace años sí, sabe, futsal FIFA, sabe, fútbol de sabe, salón. sabe. Y fue los Domina partidos todo, de la Víctor. primera Bomba, ronda. bomba en términos Ayer no. salonísticos, dice. Él es de presidente Franco. Sí, ¿verdad? de- Entonces ahí él es la, de cuna, presidente la, Franco, cuna, sí. la cuna del salonismo. Después vende los goles de libertad. Ponemos los 6 goles de libertad, va a durar media hora. Después, no me rompa vendedor. ¿Dónde nos quedamos? El primer arquero volante campeón, 1988, fútbol 5. ¿Quién fue? Paraguay campeón en el mundial. ¿Quién O sea, fue? A ver, está No, ese es piloteando. fútbol de salón. Ese es Sí, fútbol de salón. fútbol de salón. No, este es otro deporte. Este es fútbol 5 Fútbol que 5. ahora es futsal FIFA. Futsal FIFA. Sí, Con la hay que pelota más diferenciar. grande. Sí. En fútbol de salón Paraguay es 3 veces campeón del Tres mundo. veces En futsal campeón. FIFA nada. Bueno, y después Siempre estamos ahí. Digan por quién fue. Cerca, pero no. No. ¿No saben quién fue? ¿Eh? No. No saben. El oyente te va a decir quién fue. Y ustedes no hacen periodismo y ustedes no se imaginan quién fue el que hizo. Por la mente de ustedes no pasa. Arturo, Y por mí pasa y por ellos no pasa. Sí. Vos tenés que preguntar qué antecedentes tiene. ¿Qué, Angelito? atajó, no salió el arquero, ni un metro no salió de su arco, atajó y no es lo del árbitro, en línea hizo repetir otra vez. No tiene nada que ver. Angelito, vos quedate en el molde, no. ¿Quién fue el primer arquero volante? El primer arquero volante y primer campeón fue
¿Te imaginas con qué equipo fue José? Me pregunta a mí. No, mentira, él me envió el dato a mí, yo no erraba. Fue el año 1900, me llamó la atención y yo pregunté, ¿qué esto es? En 1988, primer torneo de fútbol 5, hoy Futsal FIFA. ¿Quién fue? Puedes saludar a Hernán Schellender y Ramón Rodríguez, directivo del 14 de enero de Jesús. Ahora le estoy saludando a Hernán y a Ramón. Los hermanos, sí señor, le estoy diciendo, en Australia. Corrió todo Rani. Otro tal cabrón. ¿Quién fue? No sé. Adolfo Caray. Adolfo Caray. Y así dice... Fue arquero. Y así dice Denis. No tiene por qué mentir. Así dice. Arquero volante Denis. No fue arquero Denis, fue arquero volante. Volante él no arquero. atajaba, él cruzaba con la vestimenta de arquero ¿Y al quién otro se queda campo. en el arco? Y nadie, vacío. Si de repente seguro va que se cambia la camiseta. y porque tiene que ser la remera arquero. Tiene que ser uniforme arquero. Pero tiene que tener el mismo número. Dice que otro dice que fue Luis. Llámale para Luis Jara o Adolfo Jara. ¿Quién fue? ¿Quién era el arquero volante? ¿El hijo de quiénes son? Hace poco contó. Bueno, ya está, sí. ya no le interesa. Así el periodismo, no tiene ni idea. Para mí fue Luis, no Adolfo. Mira, este dice Adolfo acá. Adolfo Canay. Tenemos que ver cuál de los dos que nos explique en ese momento. Porque estamos con el partido que ya Argentina ganó 1-0. Sí, ganó 1-0. Realmente hasta el último intentó Paraguay, pero otra vez con las manos vacías. Muy al palo, afuera, herea. Hay uno que saca un zaguero que se fue al cruce. Ese, yo estoy confundido. Allí he visto todo fútbol. He visto la soberbia de Salah. Los penales. A él le dejaron para el final y no se ejecutó porque ya no hubo falta y perdió su equipo. Después tenía que tirar y ser ovacionado. Salí en la portada del diario. En todos lados. Y no. Y al final el compañero de equipo el que salió en todas las... Sí. Mané. Qué bien pateó Mané. Y el Mané enloquecido ahí de Senegal. Así nomás la historia entre ellos, compañeros Liverpool. Sí. Pero bueno. Tenía una racha en contra Senegal también de perder varias finales. No podía ir. Bueno, no contesta nadie. No está Adolfo ni Luis, ¿verdad? Vamos a hablar en otro tiempo, en otra situación, volvemos a nuestra Sergio me realidad. dio un mensaje así como aportando algo similar a lo de Víctor, la explicativa del arquero volante, que antes sí era con el un tema segundo. Charleco, Hola. pero ahora... Bueno, y después, para eso manejo él, para que salga tú. No sé cuántos años oficio va a gustar tú. ¿Cómo me estás farreando con él ya? El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional. Educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes como Colegio Iberoamericano, ingresa ibero.edu.py. Volvió Shell Autopista Ñuguazú. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferente, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Aterá con empedrado, servicios básicos en porte y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, aireadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empieza a fiestear. ¿Cómo te va, Adolfo? Hola Arturo, ¿cómo andás? Estamos Buenas hablando... tardes para todos tus oyentes. Gracias, estamos hablando de vos, porque arquero volante, y vos fuiste campeón con Rubio Ñu. Primer arquero volante fuiste vos campeón, Adolfo Caray, año 88. Sí, señor, efectivamente. Fue un torneo de fútbol 5 en ese momento.
un torneo experimental que se realizó en Asunción y tuve la suerte de jugar por Rubio Ñu, ¿verdad? En ese tiempo no jugaba en el Olimpia, ¿verdad? Tuve una pasantía por Nacional y me invitaron para jugar fútbol 5 y jugué y salimos campeones y tuve la suerte de participar en el Mundial de Holanda ese mismo año. ¿Y cómo el tema de arquero, volante, arquero? Casi nos volvemos todos locos lo que ignoramos. Bueno, y la verdad que es una ventaja, ¿verdad? Si uno maneja bien, o sea, se juega bien con los pies, entonces tiene ventaja con relación porque está ganando un hombre más dentro de la cancha. Entonces siempre hay un hombre o un compañero va a estar siempre libre, entonces se facilita esa tarea. Pero eso más bien se utiliza cuando uno está perdiendo, ¿verdad? Entonces recurre a esa estrategia. Eso nos explicaba también acá Víctor, que es un especialista en el tema. La recordación para vos que el arquero fue ayer paraguayo y no pudo con Argentina, y yo me volvía a decir arquero volante. Acá se le llama, acá se le puso volante, ¿verdad? Sí, exactamente. Como te digo, es una alternativa, ¿verdad? Que los equipos utilizan para tratar de empatar o de ganar un partido, ¿verdad? Siempre al utilizar esa estrategia se saca un chiqui de ventaja. Y qué pena que ayer para mí no pudo con Argentina, con arquero volante. Y lo que yo escuché, me dijeron que atajó mucho el arquero de Argentina. Sí, señor, sí, señor. La verdad que no he visto el partido, pero según comentario atajó mucho el arquero de Argentina, ¿verdad? Paraguay mereció ganar. Es lo que yo escuché, ¿verdad? No Así fue, dominó segundo tiempo, pero no pudo. Bueno, Adolfo, queríamos contigo con un campeón arquero volante. Gracias, Adolfo. Dale, Arturo, gracias. Gracias. Adolfo, caray. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellana como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juga de local y sumate al equipo carga Supra 95. Copitrol, vamos. Es un espacio de todo lo acontecido y lo que viene. ¿Volante de dónde viene? ¿Volante? ¿De dónde viene? No sé. No sabe. Ahí vos no. ¿Qué sé yo? No. Volante, un jugador argentino que jugaba en Brasil. Volante, mira cancha. Okay. El técnico le dijo al niño Jorge, vamos a suponer que vos sea volante en fútbol brasileño, yo técnico. Entonces le llamo y le digo al niño, ¿argentino o volante? Pero su apellido era volante. Entonces, terminamos, listo, contigo Luis. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer y sus distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. ¿Y cómo viene Denis? Sí. Ese técnico le dijo a Jorge Sosa, vosé tiene que jugar de camisa. Le dio a entender que tiene que jugar como vos. El apellido de ese jugador argentino es Volante. Y él iba a jugar como vos, Volante. Y a partirse de ahí se quedó Volante. Volante era un mediocampista donde el técnico le dice a Jorge Sosa, vosé tiene que jugar de volante. Vos vas a jugar como él. Okay. Le grafico, imposible que le grafique otra vez. Vos vas a ser volante, le digo. Vos vas a hacer todo lo que hace él. Y qué mejor graficarle que decir, vos sos volante ahora. Es decir, no va a jugar el titular, va a jugar vos, pero sos volante para que le interprete al jugador. Y quedó volante. Es un técnico argentino, pero un técnico brasileño que le dijo al que lo reemplazaba, vos tiene que ser volante. Y le grafico, quiero que hagas todo lo que hace él. Y ahí quedó volante. En Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Talleres Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos.
Productos Mentavic, ungüento alivia y mejoras, un producto de Laboratorios Indufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic, ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Yo no me acuerdo los hijos de quiénes son, Luis Adolfo Jaraí, pero son de la dinastía de los Jarazaguer. Cuando decimos de la dinastía de los Jarazaguer hablamos de Críspulo, Carlos Jarazaguer, Enrique Jarazaguer, Ángel Jarazaguer. Todos fueron a Cerro, ¿no? Y creo que es el hijo son los hijos de Enrique, volante de Cerro. Penayo era puntero derecho y creo que el 8 de la época era Enrique Jarazaguer. Los hijos fueron a practicar en Cerro, Adolfo y Ángel. Y no tuvieron cabida y fueron a Olimpia. Eso. Y el que más llegó creo que fue Luis Jara. Pero los dos muy buenos, Adolfo Jara y Luis Jarazaguer, de la dinastía de los Jarazaguer para la época. 4 o 5 hermanos. ¿Vos sabías? Sí, ya. No, pero ¿sabés quiénes eran los Jarazaguer? Para la sí, época. sí. No, para la época o ni sea, hablar. para la época no. Enrique el 8, Ángel el 9, ni hablar. Hablamos de la dinastía de los Jarazaguer. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, ¿vas a jugar en Tlacuarí o no? Y estamos esperando por eso. Ayer llegamos a un acuerdo con el ingeniero Nito y estamos esperando la llamada del presidente Jorge, ¿verdad? Pero ya está para jugar Jorge Ortega en Tacuarí. Sí, estoy. Si es que me necesita el cuerpo técnico, claro que estoy. Y está bien, qué pena lo que no pudiste hacerlo de Brasil por un problema de qué era. Y el problema de tobillo que había tenido la lesión en Colón de Santa Fe y para ello es muy arriesgado, me dijeron. Y bueno, Jorge, entonces prácticamente virtual jugador de Tacuarí. Y todavía no sé nada, ahí no está casi nada, cualquier cosa puede pasar por la experiencia que tuve ahí en Brasil, así que todavía no quiero... Sí, por eso, yo tampoco quise ser malo, no lo tomes por ahí, solamente como experiencia. Gracias, Jorge, muy amable. Dale cuando guste, un abrazo. Gracias, Jorge Ortega, él mismo dijo por lo que pasó en Brasil. Sí. Yo no me olvidé de Darío Jarazaguer. A Víctor Villalba Millennial le digo que los Jarazaguer no fueron uno más en Cerro, de la dinastía Jarazaguer. Darío Jarazaguer, Carlos Jarazaguer, Ángel Jarazaguer, Enrique Jarazaguer, Críspulo Jarazaguer, el Trinidad que fueron a parar a Cerro. Y en buen sentido, estaban en Cerro los hermanos, no tuvieron cabida y fueron a Olimpia. En Rubio Ñu, Jaraín, 1988. César Orrego. Cesarito. Sí, me envió también la foto. Cesarito. Atento, como siempre. Excelente persona, y se lo topan gracias a sí mismo, ¿sí? Yo quería hacer un comentario nada más sobre lo que decía Adolfo Jaraín, porque él decía que lo del arquero volante, que le llamamos entre comillas... Alberto Jarazaguer también, sí. Se usa cuando un equipo quiere ganar o empatar. Y con Paraguay pasó algo que no es muy común, que se da en el futsal de élite, pero que le salió mal. El otro día Paraguay ganaba 3-2 ante Argentina, en fase de grupos, y Argentina lo estaba presionando a Paraguay. El técnico paraguayo decide sacar arquero volante ganando 3-2. Primera jugada, le empata a Argentina sin portero. O sea, no es común que se haga eso, en el futsal de élite claro, se ganando. Ve. Acá no salió bien, Paraguay ganaba 3-2, decidió sacar arquero volante, desprotegió el arco ante Argentina en fase de grupo, y el partido terminó 3-3. ¿Y por qué le pegan a Chilaver el técnico Carlos Chilaver? Y porque es un ciclo muy largo que no gana nada. Y no ganó nada, no ganó nada. No ganó nada. Ya es momento de cambio. Hace 6 años jugó una final, no ganó nada. Siempre llegaba a finales que hay. Siempre estamos cerca, y el año pasado por lo menos jugamos una final, el gol de campo ni eso tenemos. Cuando estaban vigentes para Lituania, no los llevó a los Ayala, que son los dos mejores jugadores de futsal. ¿Quién le emocionó en Católica al público? ¿Adolfo Jara o Luis? El partido terminó 4-4. Adolfo Jara fue. Perdón, el que llegó fue más Adolfo entonces. En el estadio de la Católica en Chile, hace un partidazo Adolfo con la Católica 4-4. El día en que le dijeron a Gabriel González volver. ¿Sabes lo que pasó? No. A vos Pilcovic te tiró lo mal. Estoy queriendo saber a quién se le asemeja a Adolfo Jaraín hoy en día, en el juego. Movedizo. No, está Movedizo, volantes centrales. No, a la derecha. A la derecha, número 8. Adolfo. Movedizo tenía otra característica de juego, llegaba, pateaba. Hay que ver. Lentón. No, para el fútbol no. ¿Qué es lo que vos querés? Adolfo, ¿cómo jugaba? No era lento. Sí, fue mi compañero. Y no era con lento. Tenía, ¿qué querés? Buena técnica. Sí. Distribuía muy bien la pelota. Y eso. Claro. Y él fue ovacionado
y hace uno de los goles en el Catay, con Católica en Chile, Copa, 4-4 termina, y cuando sale Gabriel González cambiado, oirá, la leca, seco el lecaina, no hace falta que le diga. Cuando sale el loco González de la cancha, ¿vos estabas ese partido? No. El público chileno pide que vuelva, ya vino el cambio, el loco sale y se va, y el público chileno quiere que vuelva para aplaudirle y ovacionarle, jugando de visita. El loco sale de la cancha, el público le dice que vuelva, no sé, no me acuerdo bien el grito, él vuelve, se asoma así, pues ya se iba, y ahí el público chileno de pie le ovaciona al loco González, jugando por el Olimpia. El partido terminó 4-4. ¿Qué es lo que está buscando Guillermo? Ese fue el gol de partido, Libertadores 90, Sí. 4-4. El gol de Palomita de Monzón. Y no sé, yo Adriano no Samaniego, Luis Monzón, 2 goles, y Gabriel González. Te dije. Uno de los goles, Luis Monzón de penal. Adolfo Jaraín de titular. Jugó Adolfo Jaraín de titular. Lo ovacionaron. Ever Almeida, Juan Ramírez, Silvio Suárez, Fermín Balbuena, Remigio Fernández, Adolfo Jaraín, Luis Monzón, Fidel Miño, Jorge Guash, Gabriel González y Adriano Samaniego. Entró. Ovacionaron a Loco y Adolfo, la gran figura de Olimpia fue Adolfo Jara. Con Luis Jara jugamos en la selección universitaria de contable UCA de fútbol de salón, también para verse campeón. Y Adolfo también llegó a jugar universitario después de su retiro. Muy bien. César Orrego, 29 de agosto del 90-90, dice Cesarito Orrego. Sí, exactamente, el mismo partido. El mismo partido, 29 de agosto de 1990. Fiel oyente, muy bien. Bueno, vamos a volver a nuestra realidad porque Hipocumaina. ¿Dónde nos quedamos? Monzón también era Salonita en Anagua. No. Ahora se entiende lo de Pollo Recalde. ¿Cómo un espacio reducido puede salir? ¿Y cómo tocar la pelota de primera? Tenés que tener juego de cintura, ¿eh? La técnica es diferente. Y tenés que hacer con pinche del otro. Tenés que anticipar el pase y dónde se ubica. Un deporte brillante. Yo soy partidario, Arturo, de que en la formativa se entrene una vez por semana fútbol de salón, fútbol 5, para ir adquiriendo la técnica, sí, como hacen los brasileños. Los argentinos mismos creo que ya tienen eso. Fútbol de salón. Fútbol de salón, sí. ¿Qué es lo que interesante, ¿verdad? No, sí, en Brasil, en Brasil las criaturas de 12, 13 años primero van al futsal FIFA, claro. y después pasan al fútbol de campo. No, así, claro. Vos querés saber cómo domina. Y vos le pones una patada, el tipo se levanta y sigue. Cómo tiene su propia regla interna. Yo me puedo ir al cruce, pues no lo hago de mala manera. Yo fui salonista también, Arturo, en Bellavista Norte, chico. ¿Y por qué estás sentado acá? ¿Cómo? No pasó nada con un futbolista de salón, vos, fútbol de campo. No, pues te digo, no pero más. lo tuyo no era fútbol de salón. O me así que eso colaboró contigo en el fútbol de campo. Claro que sí. Colaboró, pero. Claro. Claro, porque está también el jugador de fútbol de salón que es defensor, ¿verdad? No, todos son los técnicos que pisadita y movita. Igual lo que juegan abajo también pero algunos pudo son... haber jugado en la media cancha, más que en defensa. Yo era mediocampista también, en la formativa. ¿Viste? Olimpia. Ahí estoy. Si vos me decís fútbol de salón, ahora vos eras mediocampista antes, claro. ¿viste? Y no me dijiste nunca. Ahora yo te digo. Número 8. Y bueno, porque el fútbol de salón te da eso. Te da esa posibilidad y querés irte luego. No te querés luego quedar. No. Porque es apasionante. O veo mal el fútbol yo. Sí, así es. Así se Terrible, sí. terrible. Ronaldinho Gaúcho y Neymar ¿también? En su arranque fueron salonitas. Un gran salonita en cancha grande fue Luisito Torres. Él jugó en Colonial, el número 8 de Olimpia. Sí. El número 8 de Olimpia. Bueno, vamos a ver otra realidad porque fuimos mucho atrás. Quiere decir que él dijo a Chilaver, el técnico, no ganó nada ese día. Se puede ser así de mí. No pueden. Nunca ganó nada, pero... tiene 6, 7 años ya al frente. Escuchame, ¿qué es lo que es esto? El único responsable. Paraguay tiene potencial para llegar más lejos. Y ayer no dominó todo el segundo tiempo. Ayer se jugó una final. No, y debo confesar algo. Yo, sinceramente, no daba un peso por esta selección en esta Copa América. Llegaron mucho más alto de lo que yo pensaba. Porque es una base joven, ya se quitó a los experimentados de lado. Realmente yo pensé que iba a eliminarse antes, llegó a la final. Es cierto, le doy su mérito, pero el tema, la cuenta pendiente que él tiene es que no gana. Son 6 años seguidos al frente, más incluso 2015, 7 años ya, y nunca ganó nada en el futsal. Es lo que nunca ganó nada. O sea,
No tiene los palabra méritos. autorizada, lo he No, visto. no, no soy Sí, sí, autorizado. sí, No, lo no, sigue. no, 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 afuera, no, Lo no, sigue no, al nada fútbol. ¿Por qué autorizado. va a tener que Pregunto, decir? hay- Él es juez, Víctor Villalba es el juez de la vida. Pregunto, No, nada, hay, autorizado, ¿qué, Denis? ya que vos estás en el, No, hay no estoy yo otro, en el ambiente, me voy a ver partido. no, me pero voy a hay trabajar, otro no, técnico no, que pueda no, reemplazarlo y voy a decir, este es más, tiene más currículum, es más. Yo Pregunto. creo que por currículum, Chilaver, por la historia que hizo como jugador de selección, probablemente no tenga competencia en ese sentido. Pero me parece que ya En algún sí. momento se tuvo un técnico brasileño, ¿verdad? Sí, Un sí, brasileño. sí, se trajo un técnico brasileño. ¿Sabes lo que Entonces- es? Yo sí estoy escuchando la radio, vengo acá y le digo a Víctor Villalba, Víctor, quiero hablar un poco contigo ahí enfrente. Dice, nunca ganó nada. Muy fuerte será. Y como técnico de la selección paraguaya, Yo no no, digo no que se haya ganó ganado, nada, pero no. es el único culpable. Lo que no se Joel le- Villalba, que jugó en Salonita, sí jugó Nacional y Cerro, Joelito Villalba. 1.60, tú lo tenías, vos lo viste jugar. ¿A Joel Villalba? No, creo que no. No, es que lo que no lo viste, no es tu época. Es que había un Joel Villalba que jugaba en Paranaense, pero no sé si No. el mismo, por eso no quiero José Sánchez, el mismo. tirar creo que- por tirar. No, el otro es. ¿Este quién me dijo? Porque Joel Villalba, hay un salonista que ganó torneos en la Liga Paranaense. Y ese debe ser. Porque había otro Joel, entonces había dos Villalba en Cerro. También de apellido Villalba. ¿Dónde nos quedamos? Me acuerdo Christian Andersen, por ejemplo, en su momento campeón con Franco, jugó en Luqueño, jugó en Perú, fútbol de campo. No se puede. Nunca ganó nada. Sí, terrible. Y no ganó, y no... ¿Cómo? La estadística. Sí, está realmente clara. me sorprende, Víctor, eso. Realmente no. Lo que no se Palabras le perdona es fuertes. que le dejó afuera a Y los le dejó hermanos fuera a Villalba. los Ayala, Ayala. en Lituania, y Paraguay se fue y se eliminó en segunda ronda. Ella armó mal Yo ahí. sí soy Chila, vengo acá. ¿Cómo se llama? Carlos Chila. Carlos Chilán, gran jugador en su momento. Le digo, Víctor Villalba, ¿por qué quiero hablar un poco contigo? ¿Por qué me menosprecias? Así nomás. No que vaya a no. Es una persona muy educada. Pero así nomás hay que cubrirle el fútbol. De la mano Chilaver, Pero ya ¿cuántas finales? cumplió, ¿Dos? ya Dos cumplió. finales. estas Dos son finales, la dos segunda. finales. Perdió 2015 ante Argentina, justamente en Ecuador, y la de ayer. No se puede, es difícil. Pero ya difícil. está suficiente. Listo, no hay problema. Víctor. Anda a dirigir vos, Víctor. Anda a dirigir vos. No se puede con los milenios de óchera. La puta, ¿qué término usa? José Sánchez de Cerro, el españolísimo. José Asunción Sánchez, campeón de la Copa Libertadores de futsal FIFA. Ganó un montón de títulos en el fútbol de salón también. Dice Joel Villalba, el de Ciudad del Este, apodado el Maradona del salonismo, del barrio obrero Ciudad del Este, jugó en Cerro también. Mirandiña, otro. Sí. Ronald Mirandiña es jugador de Cerro, un gran salonista de Franco, sí señor. Seguimos. Ahora vive en Estados Unidos, Mirandina. Por comandante, dice Gustavo Santos, otro colega que te envió la pileta más grande del mundo, la Así piscina. mismo, en Dubái, hermosa. Tienen hasta una moto allí en la parte de baja, la pileta, auto. Gustavo Sá envió de todo Dubái. va a ser- Comandante, por algo hay una calle que se llame Futsal 88 de los segundos, no se acuerda nadie. Apoyo total a Víctor, dice Gustavo Sá, tu colega, nuestro colega. De Cierto, los vamos a seguir segundos. festejando siempre, segundo lugar, tercer lugar, clasificamos al mundial, pasamos segunda ronda. Me parece que Paraguay tiene potencial como Jorge para... Chucaro Salonita, Juan dice. Qué difícil. sea. Diego Balbuena también me parece, ¿cierto? Jugó en Cerro en Lilo Guaraní. Espínola, el portero, decía o dijo después del Mundial de Lituania, nosotros estamos en el mismo nivel que todas las potencias, nuestro problema es acá Mental. arriba. Pero no dijo el culpable del técnico. No dijo, ese Dijo fue su mentales. técnico. ¿Eh? Era su técnico, claro, no iba a decir eso. No, acá porque sí ya se dejó, juega todavía. Lilo juega, jugó ¿Cómo con se Sport llama? Colonial, Carlos Espínola, arquero Espínola, jugó, arquero histórico. el jugador que tiene más mundiales, lo equivalente a Denis Caniza en futsal FIFA. Lilo. Carlos Lilo, Espínola. sí. Lilo. Pero muy fuerte lo que dijiste. No, pero yo realmente. dije que se cumplió el ciclo nomás. Sí, Ciclo cumplido. Se equivocó. Sí, son 7 años. Ahora te no estoy ganan mirando y nada, no. es suficiente. Denis Caniza entiende muy Sí. bien porque es respetuoso. Dice Villalba por Carlos Chilaver. Nunca ganó nada. Es una especie de... Pero vos le vas a dejar a un técnico 7 años sin que gane nada, Denis. Pero 7 no años. estoy tan Todas las metido en el finales que- tema de que jugó futsal Víctor. Pero FIFA. 7 No, no años estoy así tan que estamos y metido. no puede ser que nunca ganemos algo. No, lo estoy escuchando, Sí, mirando tenemos atentamente, calidad. pero... Hay que dar el salto. ¿Y quién ganó? El Dice crack que venga- brasileño que intentó jugar fútbol de campo en San Paulo fue eso. Falcao. Que no funcionó Falcao. Falcao. Sí, Falcao. No funcionó ahora. No. Al Él revés. formó parte de ese equipo que salió campeón de la Libertadores, pero después se dejó y jugó futsal FIFA. Bueno, vamos a hacer un resumen de la fecha cumplida, ¿sí? Porque no se puede, pues con Gustavo Lima. Mira, Gustavo, mi cariño Gustavo. Comandante 1991, campeones sudamericanos de futsal juvenil. Se jugó en Pedro Juan Caballero.
Juan da Rosa Gómez, Gustavo Lima integró el equipo de nuestro compañero bueno, ingeniero. sí. Sí, Gustavo Lima. Y Juan de Sí, Rosa ganamos, Gómez, sí ganamos algo, es el digo. papá de Cholo Salas, Juan de Rosa Muy Gómez. bien, ganó, en Pedro Juan ganó, dice. Comandante en el 91, campeonato, campeón. Y acá está la foto. Acá está Paraguay. Acá está. Ustedes nomás son muy lapidarios. Futsal juvenil. Se jugó en Pedro Juan Caballero, Juan da Rosa Gómez, Gustavo Lima, entre otros. Él se hace el autobombo. Gustavo se hace el autobombo. Él se hace. Entre otros. Sí, muestra su foto. Felicidades, Gustavo. Asociate al Club Sol América a partir de este año con pagos mensuales, accede a todos los beneficios, zona ubicada privilegiada en Asunción. Para más información comunicate al 370-712, encontranos en las redes sociales como @SolDeAmericaPY, Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hoy en Punto Farma es día Azoleu. Todas las compras que realice en nuestros 421 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azoleu hoy salvamos vidas. Y se pone pues tu WhatsApp ahí, ¿qué número es? 0982-666611. Tu WhatsApp ahí, 0982-666611. Juan de da Rosa Gómez, papá de Cholo y Cuco Gómez Sala. Sí. ¿Lo de ayer? Sí, Cholo el capitán, el número 10, Juan Salas y el otro Javier Salas, el número 7. El mayor ¿Pasaron a fútbol de salón o están fuera de futsal FIFA? Los que estaban anteriormente. Cholo había aparecido en fútbol de salón y ahora ya él juega en el exterior incluso. ¿No es lo que quedaron fuera ahora los ayer? No, siguen en futsal FIFA, campeones pero con Cerro. No están nada más en el... No están en la selección. Claro, para que no estamos mucho en el mundo futsal FIFA. El mayor jugador de futsal FIFA probó en el campo y no funcionó. Manuel Tobías también no funcionó en el gremio. Dice Óscar Ullón. Luis Paredes dice, estamos en la mitad de primera vuelta. ¿Vende, pues? Vive tu experiencia educativa en La Paz, en la Facultad de Ciencia de la Educación, Ciencia de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros represente garantice MAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Together. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Amar es cuidarse y Control te cuida en el mes del amor. Si sos seguidor o seguidora de Control Paraguay en Facebook o Instagram, podés ganarte uno de los vales de spa para parejas y así celebrar tu amor con una experiencia inolvidable. Entérate de más en redes sociales. Control, amar es cuidarse. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepagos. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellana 1751, casi Copecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Andrés, ¿y qué me juega bien? Me contaron. Gol de campo, 9. Ah, ok. De campo, en Sajonia. En Sajonia. Tenemos que hablar del campeonato. Así que vos jugabas fútbol de salón. En mi niñez. Fútbol FIFA. Fútbol de salón antes, Arturo. ¿Te hace el viejo? El viejo jugábamos. Yo te iba a decir una cosa, era lo más apasionante cuando nos íbamos a ver. Se conté ya San Luis, el público al lado del banco. Jugaba en la media cancha al lado de la raya, el público se iba y se quedaba al lado de la raya. Vos eras ahí, vos estabas por poco no ingresar a la cancha. Otro tiempo era Martín Barrientos mía. Ustedes no tienen ni idea de lo que fue. Ni idea entre Vicente y Estarias. Colón, terrible. Mira, y después vino la FIFA y le sacó. Sí. Alarcón era el presidente eterno de... Sí, hasta ahora sigue el doctor Alarcón. El primero, el fútbol de salón, sí. Sí, terrible.
¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Dice que los oyentes de 10, 9 jugaron fútbol de salón. Los oyentes comunes, digo. Sí, juegan. Barrio, donde sea. Gustavo Nefe y Juan Ramón Jara. Su primer partido de fútbol de salón lo jugaron en mi barrio, Centro Cívico Tabladense, principio de los 80. Para También Víctor, por aquí. Martín Barrientos, grande torneo de fútbol de salón, sí, señor. Sí, Víctor, sabe un poquitito cómo están Argentina y Brasil en el tema profesional del futsal FIFA, porque yo le sigo viendo como un deporte muy amateur. Es cierto, comienzan de a poquito ahora a tener mayor apoyo al ser FIFA, PF, pero Argentina, Brasil, ¿cómo están? Ellos nos sacan ventaja. Los Yo de ese jugadores lado, Brasil, Argentina no por juegan en Chilaver, ¿verdad? Italia, Pero de ese España. lado siempre destaco que Paraguay llega a esa instancia. Es cierto que siempre nos quedamos en a punto de y no con el título, pero desde el lado amateur sigue siendo nuestro gran parte del futsal FIFA. Aparte, las ligas locales en Brasil y Argentina se juegan a estadio lleno, se juegan como si fuera la primera división del fútbol de campo. Perdón, tenemos otro de Duarte para colaborar, para ilustrar nomás comandante con Eladio Báez, ingeniero Gustavo Lima. Falcao brasileño, el mejor jugador de fútbol de salón, también probó, esto decía, ¿verdad? Sí, en San Paulo. El San Pablo, y no anduvo, abrazo grande, igual a Gustavo Lima. Vamos a interrumpir fútbol de salón porque San Alfonso, los hermanos Lescano, compa y Villalba, Club de Ocaracota, dice Roque Cubilla. Le vamos a decir a Troadio que estamos hablando de fútbol de salón, que Troadio habrá jugado también el Futsal FIFA. Simón Bolívar, Pateca Alcalá, el Salonita, fue Mundial México 86. Messi queda a la altura de un poroto al lado de Miguel Ángel Colucci. Será. El técnico más ganador, Martín Barrientos, sí. El fútbol de salón se jugaba pegado al público en Ipacaré 24 de mayo en una caldera, señor. Así mismo, Jorge Casal. Así mismo, ¿cómo te va, Troadio? Hola Arturo, un saludo cordial para vos y bastante bien, gracias a Dios. Disculpanos la espera, vos estamos hablando de fútbol de salón FIFA, hablamos de fútbol de salón de antes. ¿Vos cuál jugaste? Futsal. El año antes de la pandemia hubo un torneo senior acá y salimos campeones con Santa Librada. Santa Librada es uno de los equipos más ganadores acá en futsal. Es tipo la cuna del salonismo acá en Villarrica. Es mi barrio. Salí goleador, Arturo, 20 goles hizo. No, vamos a hablar bien, Troadio, vamos a cambiar de tema, ¿te parece? A lo No, vamos, pero en serio ¿cómo te yo voy a estoy saber que diciendo. hiciste 20 goles? Mejor que hiciste 3 nomás. No, te voy a enviar algún gol le enviar la foto. No, está bien, te creo, Troadio, te creo. Troadio, ¿cuáles tus jugadores jugaron fútbol sal FIFA? Los de ahora, los que están. No digo fútbol de salón, el viejazo, los de ahora. ¿Juegan de tu equipo? Los de ahora creo que no. Según me enteré por comentarios, viste que son todos nuevos. Yo creo que Juan Aguilar es presidente de un club en Asunción de futsal FIFA. No te quiero mentir, Arturo, pero Juan Aguilar es presidente de un club de futsal FIFA. Después, yo creo que yo sepa, no tengo futbolistas que jugaron futsal FIFA. No sé si Diego Godoy tal vez haya jugado, porque maneja bastante bien la pelota, pero no tengo esa información. Pero el que sepa, Juan Aguilar es presidente de un club de futsal FIFA en Asunción. Y muy bien, estamos hablando de los datos del campeonato, aunque dice Víctor Villalba que se tiene que ir Carlos Chilaver, basta ya, dice, porque no tuvo título. ¿A ti te parece que el periodista puede decir? ¿Cómo dijiste, Víctor? Y 7 años ya está ¿Qué al es lo que frente. dijiste? Y que es suficiente. Escucha, no dijiste Hay que suficiente. ver otra alternativa. ¿Cómo? Ciclo cumplido. Escuchame, otro radio. O Alema no ganó nada, no sé qué más. Arturo, la final no pude ver ayer, pero estuve viendo todos los partidos. Pero nos ganó Argentina, que Argentina es vicecampeón en el último mundial. Creo que perdió la final contra Portugal. Portugal salió nuevamente campeón de la Eurocopa de futsal. Le ganó a Rusia. Ayer estuve viendo, le ganó a Rusia, Sí, yo también estaba 3-2. Y es complicado, los rivales son muy duros a nivel mundial. Pero yo creo que estamos entre los 10 mejores, creo que estamos. No puedo opinar tanto del técnico ni nada por el estilo, pero no ganó Argentina, no ganó cualquier equipo. Así mismo, bueno, pero Víctor Villalba fue así, los millennials, que se vaya, trae de pancarta, así son los periodistas jóvenes. ¿Están entendiendo, verdad? Sí. Usan esos términos, no dice, por ejemplo, uno tiene que dar paso a otro,
creo que se cerró su ciclo. Ellos lo son así, pues también son maneras de pensarlo. Nosotros éramos de otra época y ellos son de otra época. Troadio, el sábado contra Olimpia, ¿quiénes van a estar en Guaireña que no estuvieron contra Guaraní, por ejemplo? Y los que van a estar habilitados son Antonio Marín y Milton Maciel, que no pudieron jugar por cláusula de contrato. El pase de César Villalba también, el que no pudimos habilitar. El delantero que estuvo en la tirada tuvo un problema con su documentación y no lo pudimos habilitar. Dios quiera que para esta fecha ya estemos todos. Y en contrapartida, el que no va a poder estar, creo, es Jordan Santa Cruz, que pertenece a los registros de Olimpia todavía. Bueno, pero está hablando de jugadores que lo vas a poner. Yo creo que sí. Antonio Marín está haciendo bastante una buena, hizo bien la pretemporada, venía de jugar solamente en la reserva de Guaraní, pero nosotros tenemos cifradas esperanzas en él por todo lo que hizo con nosotros. Son otros tiempos también. Él no tuvo tanta continuidad el año pasado en Guaraní, y yo creo que va a estar en la lista, vamos a ver cómo llega. Tenemos una semana no tan larga, pero tenemos una semana buena para tratar de llegar bien para ese partido contra Olimpia. El día de ayer hicimos creo que un correcto partido, tuvimos nuestra chance de ganar, así también como ellos tuvieron, un partido muy apretado, muy difícil por la envergadura del rival mismo, pero creo que nosotros terminamos tranquilos porque éramos un equipo nuevo. Los jugadores también tenían que conocer lo que es Guaireña, lo que es la ciudad, lo que es la presión un poco de jugar acá, y bueno, tranquilos por el partido que se hizo ayer, y bueno, esperando lo que va a ser el partido contra Olimpia. Ellos juegan el partido de Copa el miércoles, y bueno, vamos a tratar de llegar lo mejor posible. Nosotros sabemos el objetivo que tenemos de sumar la mayor cantidad de puntos posible siempre. Todavía me tocó hacer el partido, en un momento decía más de 15 faltas entre la mezcla de Guaireña y de Guaraní. Se picó mucho el partido y se cortó principalmente. No dio fluidez al espectáculo gran parte del juego, en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Y la mayor parte de los partidos que nosotros disputamos acá son muy intensos. Por ahí las ocasiones de gol que tuvimos por ahí fueron en algunos manos a mano que perdimos. Josué Colmán le ganó, creo que 2 manos a mano y desbordó por la banda izquierda, y fueron las oportunidades que ellos tuvieron. Nosotros tuvimos la de Richard Salinas, tuvimos una pelota parada también. Yo creo que va a ser la tónica del torneo mismo y la manera que nosotros disputemos siempre, porque nosotros no estamos para regalar nada. Nosotros queremos tratar de sumar, tratar de hacernos fuertes acá de local y bueno, pelear cada partido como una final. Y eso es siempre, yo creo que los jugadores entendieron, son todos nuevos, 18 futbolistas que se sumaron a la institución, y gracias a Dios están entendiendo esa idea que nosotros tenemos, ¿verdad? La manera de jugar que siempre nos caracteriza, de pelear, de no dejar por perdida ninguna pelota. Y bueno, así como decís, hubo muchas faltas, mucha fricción, mucha lucha, porque sabemos la capacidad de Guaraní. Yo creo que hizo casi 60 puntos el año pasado, estuvo peleando la final hasta última fecha, entonces era la única manera de poder disputar esta clase de partidos. Troadio, justamente con relación a eso que marcaba, son jugadores nuevos y que, teniendo en cuenta el rival enfrente, el que mejor o uno de los que mejores funcionamientos tuvo en el torneo pasado, y que es una plantilla que se conoce bien, ¿quedaste conforme con lo que viste? ¿Qué tanto todavía falta para llegar a ese nivel que vos querés y exigís? Obviamente, los partidos, con el correr de los partidos, ellos van a adquirir mejor rendimiento. Nosotros llegamos al inicio del torneo con 2 amistosos. Lastimosamente, cuando terminó la pretemporada, sufrimos el tema de los contagios masivos. Tuvimos como 14 contagiados de una vez, y nos trastornó un poco en la última parte de la pretemporada, pero gracias a Dios ahora ya estamos todos bien ya en el inicio del torneo, y yo creo que a poco ellos mismos se van a ir conociendo, porque sumamos futbolistas de distintas instituciones, vinieron de Sudamérica, del 12, de Olimpia. Entonces yo creo que con el correr de los partidos ellos van a alcanzar su mejor rendimiento, y bueno, nosotros tratar de equivocarnos lo menos posible en la conformación del equipo, porque tenemos plantel. Creo que en ese sentido estamos mucho más tranquilos. Muy bien, Troadio, seguiremos charlando, siempre son muy atentos con nosotros. Gracias, Troadio. No, por favor, Arturo, cuando guste, las órdenes. Gracias, Troadio Huerta, técnico de Guaireña. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectán Brugullá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Brugullá.
Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Llegó la promo Despertar el amor de Super Espuma por el mes de los enamorados. Comprando un somier matrimonial Renovate, Imperial o Titanium, te llevas de regalo un kit de cubre cama. Con Super Espuma y esta promo despertás el amor todos los días. Super Espuma, viví más despierto. En las estaciones Energy del Grupo Crisma, desde hoy hasta el 14 de febrero, potenciamos la calidad del ser humano. Tus cargas de combustible se convertirán en insumos para nuestros compatriotas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Te esperamos en cualquiera de nuestras estaciones Energy del Grupo Crisma. Vos, yo y Grupo Crisma potenciamos la calidad del ser humano. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso Tour Natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar. Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamag.com.py. Desde ahora Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, bocadillo y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de haber embarazado es una fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la FD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vamos 1-1 con Luis, lo que se vendrá el fin de semana. 2 partidos el viernes. En el comienzo de la fecha Tacuaré, 12 de octubre, viernes 18:15. La Agrícola, Seres Seguros en generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitador, la marca más recortada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. Ameliano Resistencia juegan el viernes 20:30. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa al sorteo de 4 fabulosas motocicletas hasta el 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix y Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. En Villarrica se juega el partido Guaireña Olimpia el día sábado 18:30. Guaireña Olimpia. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Más de repaso de partidos, 20:45 el día sábado, el duelo Libertad General Caballero de Mallorquín, el sábado 20:45. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Marqueo, sucursal en Articas, Sargento Martínez, teléfono 227-37 Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905, vamos a cuidarte. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Más de repaso de la fecha 2 del campeonato el día domingo 18:15. Guaraní
Sol de América. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual, enamorate de tu futuro, afiliate con tu pareja y te exoneramos la matrícula. Y entre todos los afiliados del mes, sorteamos vasos térmicos también vía redes sociales. Entre todas las parejas afiliadas que etiqueten a la Caja, contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. El domingo 20:30 en el Arsenio Erico, Nacional Cerro Porteño el domingo 20:30. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marén, Rocalonce, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. De Copa Libertadores, Montevideo City Torque, mañana 21:30, enfrentándose al Barcelona de Guayaquil. Cuando compras cables de City, tranquilidad exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. También el miércoles hay que decir que juegan Deportivo Lara de Venezuela recibiendo al Bolívar, 19:15. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acorda, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Regala amor, regala tu pi. El indiecito Cupido te trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, onduladores, cortapelos, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Jugador en Bolívar, Denis. 2 goles. Francisco da Costa. Si es que juega mañana, hay que ver con la información. ¿Dónde juegan? 7-0 ganó ayer 2 goles de Francisco. Por eso Acosta. vos seguís tus jugadores. Sí. Pero jugaron en la altura de La Paz. No, ayer jugaron en Santa Cruz de la Sierra, ante Blooming, de visitante. Le ganó a Blooming. ¿Cuánto le ganó? 7-0. ¿Y cuántos goles hizo su jugador de Denis? 2. Uno de penal y el 6-0. Ahí está, uno de penal. Los 2 goles de Acosta, ¿de cuántos goles? De 7. De 7. Y va a ser la atracción acá, para los que miramos por televisión. Exacto. ¿Verdad? Así es. Tu jugador. Sí, señor. Da Costa. Hizo buen negocio, Sol. Sí. Sí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 Unisal. Cuídala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Palestina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ayer debutó Luis Leal y se quedaron en el Guavirá de Bolivia. Ingresó en el segundo tiempo Luis Leal en el fútbol boliviano. Encontrá tus restaurantes, bodegas, supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976 y 101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomar. Respaldo total. Completando la programación, César Vallejo en Lima, en Perú, va a estar recibiendo a Olimpia, 21:30. Y reiteramos la información, mañana a la mañana viaja Olimpia con Ale Silva, no con Richard Ortiz. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asesmed, consulta de manera segura en el CAL médico. Sin salir de tu casa puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios con resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp, llamadas al 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asesmed, toda la vida. Libertadores, viaje de Olimpia mañana de César Vallejo. Olimpia recibe en primera parte de local acá el 16. Sí, el próximo miércoles. Bueno, no, tendría que recibir $400.000, pero ya pidió Olimpia adelanto del 50% a la Conmebol. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad de garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, es Central Sucursal en San Lorenzo, 4 Mojones y Marrano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Y el tema de Jorge Ortega. Sí. Queremos hablar con el ingeniero Nito Vera. Está esperando que le confirmen su presencia. Ahora espera el llamado decía Jorge Cáceres. Del presidente. Jorge Cáceres. Sí, porque ya está arreglado con el vice, que es Nito Vera, pero ahora falta el llamado del presidente. Sí, señor.
Disfruta Lactlanda todos los días, llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y date el gusto con los postres. Pudín, flan y Lactomix. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol, más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.000 millones. Salen sí o sí. 50 premios en efectivo y 2 Peugeot 208 Peri CNT Cheporemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Powers. Contactanos al 671-447, visitanos en Mariscal López esquina Pique Cero y Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laredo, Camino Luque, San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. 1329. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llamanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa ibero.edu.py. Volvió Shell, autopista en Iguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Exclusivas aditivos, Shell volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movilidad Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Atirá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 vía WhatsApp del 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Dijeron al presidente Emiliano Dito en Cerro que haga una protesta contra el chico Díaz, Sergio Díaz, porque jugó. Sí. Y dijo no. Averiguaron si los papeles están bien para no presentar, por presentar. Sí. Y dijo Víctor Melgarejo, el presidente, no vamos a presentar correctamente lo de Díaz. Y ustedes escucharon que le pregunté qué haría vos, y dijo, yo dependo del club, no cosa personal, sí o no. Pero Díaz jugó correctamente, habilitado correctamente en Cerro. Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base cuida tu diversión. Vuelta a clases con Electroban, tablet Lenovo Tab M7, 7 pulgadas de 16 GB, más auricular a tan solo 79.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 519-3000, escribinos al WhatsApp 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebellala, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 estarás al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, oídos y guante para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Son los punteros del porcentaje. Jorge y yo 3 puntos cada uno, Denis 2 y Pancho 1. ¿Quién es el último? Pancho. Vende por Luis. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llamado, envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas de plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo te va? Un placer estar contigo. Gracias, Jorge. Saludos a toda la audiencia. Gracias. ¿Desde esta cuadra acordaron ya con Jorge Ortega? ¿Cómo? ¿Acordaron con Jorge Ortega, pregunto? No tenemos nada, Arturo. No tenemos nada. Nosotros tenemos un plantel ya prácticamente cerrado y por ahora no tenemos nada, ninguna novedad. Le llamaron y él dijo, estoy esperando la llamada del presidente. Si se da, dijo Jorge. No, creo que habló con Nito Vera y estuvimos evaluando, pero
Por ahora no tenemos ninguna novedad, Arturo. Ya tenemos prácticamente el plantel y estamos arrancando el campeonato con una derrota, pero hemos hecho un gran esfuerzo, se ha jugado muy bien y bueno, esto es así, vamos a insistir y sabemos que vamos a enfrentar a un equipo que también necesita ahora, como 12 de octubre, y bueno, vamos a pelearla. Y bueno, Jorge, esta es la situación. Entonces, ustedes necesitan 9 pero no llevan. Tenemos Elías Ovelar que está con problemas saliendo de COVID. Tenemos Cabaña, también un delantero que hemos traído de Pilar. Le tenemos a Luis Aquino. Tenemos varios que están ahí, pero lógicamente tenemos Marcelo Fernández de Libertad. Yo creo que sumar uno más va a ser muy difícil. No, también por eso la consulta. Entonces, se diluye la posibilidad de Jorge Ortega. Se habló, pero no corre. Así mismo, se hizo las averiguaciones, se habló con el profe también y bueno, quedó en stand-by eso, pero prácticamente no corre. ¿Puedo incidir eso de la parte física, el problema que tuvo Brasil, pero no pudo fichar por un problema en una de las piernas, el tobillo, creo que... Y son muchas cosas, ¿verdad? El problema de lesión, hace rato que no está jugando y bueno, son cosas que pasan. Nosotros sabemos la categoría, la calidad de Jorge, que estuvo con nosotros mucho tiempo, pero también somos conscientes de que tenemos jugadores que están esperando su momento y bueno, ojalá le podamos recuperar a todos y ya puedan estar para el siguiente partido. Gracias, Jorge, muy amable, gracias. A la orden, Arturo. Gracias, Jorge Cáceres, presidente de Tacuay. Mili Empeño, venta, arreglos, hoguillas de oro, plata, paño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Asociata a Solamérica a partir de este año con precios mensuales, juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes, activo, 18 años en adelante, 50.000 guaraníes, familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes, comunicate al 370-712, seguinos en redes como @Soldamérica, Soldamérica, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, y en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria, pagando con tu tarjeta de la Cooperativa Universitaria Panal y Cabal. Accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos los puntos del país. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Lo mejor está por pasar, carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad La Paz. Más info al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martenich, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz, vive tu carrera. Reiteramos que para la red monumental satelital Juan José Zapá, porque se integran desde el mediodía, algunos de las 11:30, la entrevista fue en Urbana y la pasamos a comenzar el programa. En instante, presidente de SER. Aso de fútbol, Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos y telderas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motard, Touren, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje, representan Paraguay y Magaf. Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Amar es cuidarse y Control te cuida en el mes del amor. Si sos seguidor o seguidora de Control Paraguay en Facebook o Instagram, podés ganarte uno de los vales de spa para parejas y así celebrar el amor con una experiencia inolvidable. Entérate más en redes sociales. Control, amar es cuidarse. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontra los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Bellarame, el 751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming 37.
Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Podés pagar la cuota del auto, el seguro médico hasta la Universidad de los Chicos. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión. Banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón con Nectán Burucuyá. Frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Instante en exclusiva, Juan José Zapac. Llegó la promo Desperta el amor de Super Espuma por el mes de los enamorados. Comprando un somier matrimonial Renovate, Imperial o Titanium te llevas de regalo un kit de cubre cama con Super Espuma. Esta promo, despertás el amor todos los días. Super Espuma, viví más despierto. En las estaciones Energy del Grupo Crispa, desde hoy hasta el 14 de febrero, potenciamos la calidad del ser humano. Tus cargas de combustibles se convierten en insumos para nuestros compatriotas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Te esperamos en cualquiera de nuestras estaciones Energy del Grupo Crisma. Vos, yo y Grupo Crisma potenciamos la calidad del ser humano. El machetazo ahora se llama el ahorrazo. Más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa, negocio. Informes de 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. Visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upice disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, mondela, tapocatril y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina. Upice, el momento especial en tu día. Y reiteramos la información: Olimpia viaja mañana vuelo charter a Lima, no viaja con la delegación Richard Ortiz. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Charte Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte. Charte Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la FD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Esta mañana en Urbana, Juan José Zapac, repercusión en Brasil. Así mismo, la página de O Globo igualmente destaca entrevista a Radio Urbana en Asunción y las declaraciones de Juan José Zapac. Aquí lo tengo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Buen día, Arturo, un abrazo a vos y la audiencia. Bueno, igualmente, Juan José, gracias por atendernos. Ayer todo fue muy emotivo con los Petengil. El campeonato lleva el nombre de justamente del hijo. Estaba la familia, Luis, la señora, te vimos a vos, Sosa Joveliano, la dirigencia de Cerro, puntapié inicial del ingeniero Luis Petengil. Fue todo muy emotivo con una multitud en cancha Cerro, Juan José. Sí, realmente un hermoso acto, un reconocimiento a Luis Alberto Petengil, ¿verdad? Que en paz descanse, el hijo de nuestro expresidente y amigo Luis, ¿verdad? Y bueno, momento emotivo porque fue muy triste todo lo que pasó. Creo que el reconocimiento a la APS es digno de la familia. Y bueno, hoy contento por eso, también por el triunfo, Arturo. Empezamos muy bien, después como que nos dormimos un poquito, pero creo que el equipo va a andar muy bien cuando esté un poco más en ritmo, un poco más completo de los jugadores que están ahí. Y creo que el plantel es muy respetable, Arturo, con el respeto de todos los equipos del campeonato. Cerro se ha reforzado con lo justo, ¿verdad? Ni más ni menos de lo que necesita. Y esperemos liquidar hoy lo que falta con Marcelo Moreno Martins. Y bueno, ahí ya tenemos, junto con la Pantera, más Alfio, más Moreno Martins, tres delanteros de muy buen nivel para lo que se viene, campeonato, copa y todo lo que hay. Y todo un plantel respetable, ¿verdad? Un plantel respetable que empieza por el portero, que va a aparecer en 2 fechas más. Y bueno, Juan Patiño, que le queda una fecha más para también estar habilitado. Y bien, vamos a ver un campeonato duro que empieza recién y espero que estemos llegando con todo para la Copa Libertadores.
En la ocasión anterior vos decías el 9, el que está, viene y se pone la camiseta y juega. Ahora lo estás diciendo, salvo que esté equivocado, públicamente es Moreno Martins. Sabía evidentemente por todo lo que se venía manejando. ¿A qué hora y cuándo llega Moreno Martins, Juan José? Eso estaba manejando el doctor Ariel Martínez, vicepresidente de fútbol, flamante vicepresidente de fútbol de la entidad. Bueno, esa gestión la llevó adelante a él, por instrucciones ya del cuerpo técnico y la directiva. En realidad es muy anterior a la directiva nueva, porque las gestiones nunca pararon. Estuvimos muy metidos en eso, Arturo. La campaña, creo que hicimos campaña de 3 semanas máximo. Pero la mejor campaña es la gestión. Yo creo que la gente apreció y la mitad más uno protegió su club, nos dio un respaldo de más del 80%. Es un récord histórico, un reconocimiento histórico de gestión. Estamos muy agradecidos y pensamos honrar con el máximo potencial del plantel y la dedicación de la dirigencia. Todos estamos muy comprometidos en esto que recién comienza y que sigue siendo parte de un proceso ya iniciado con la administración de Raúl Zapata. Sí, se entiende, es una continuidad. Ahora volvés a la presidencia. El Cerro hace un gran esfuerzo, no sé si la palabra es esfuerzo, especialmente en el boliviano. Contrato de 2 años, es una cifra muy alta la que Cerro va a abonar por Moreno Martins. Y bueno, indudablemente está trayendo hoy al referente y al goleador de las eliminatorias. Hablamos de la selección boliviana, de su goleador, y lo de Moreno Martins, Juan José. Moreno Martins, sí, pero el esfuerzo grande es la compra del pase de Jam, también la compra de Pilla Mota, 70-80% del pase. Yo creo que más o menos ese orden, ¿verdad?, de inversión. Todo lo que hemos hecho fue no pagar la gestión desde que terminó el campeonato, un campeonato histórico, por cierto, para nosotros, y bueno, ese campeonato logrado nos dio mucho espíritu para preparar un equipo para lo más competitivo posible, en coordinación con el profe Chiqui, que también tiene un contrato de 4 años, como sabe Arturo. Todo eso es también una apuesta muy importante de lo técnico, de lo económico, de lo institucional. Y acá estamos, nos sentimos muy fuertes espiritualmente hablando, y la institución tiene la gestión que empieza hoy, porque hoy es la primera sesión de directiva, el primero de cada mes, ¿verdad?, obligatoria la sesión de directiva, y hoy vamos a determinar más que los cargos, las funciones, porque los cargos sin las funciones no van a ser productivas. Vamos a ver el desarrollo dentro de la comisión directiva, comité ejecutivo, los miembros titulares, suplentes, síndicos, todo tiene que trabajar. No somos tanto, vamos a decir, en términos de directiva, pero más que suficiente, sí podemos distribuir muy bien las tareas, vamos a tener muy buenos resultados. Bueno, eso es la comisión directiva de hoy, y hoy se dirá, bueno, señores, en directiva de ustedes, Cerro va a pagar los $113.250 el caso Carrizo a Boca, por eso no están habilitados Riveros, Alfio Oviedo. Sí, antes ya estaba escrito el Chico Díaz, Sergio Díaz, Juan José. No sé si Rivero no está habilitado. Alfio faltaba, y va a faltar Moreno Martins cuando llegue, creo que llega hoy. Hoy o mañana, así que todo está encaminado, y ese tema de Boca surgió en los últimos días. No tuvimos la oportunidad de negociar, porque el monto no es una barbaridad para no pagarlo, o sea, no es una falta de gestión, falta de tiempo. Nos sorprendió esa cuestión y tuvimos que, en la medida que estábamos viendo una renovación del contrato del Pachi, ustedes saben que se trancó con este tema que la vacuna y demás lleva, surgió esa cuestión, ¿verdad? Entonces ya no pudimos resolver, pero vamos a resolver esta semana de seguro. ¿Vos considerás que puede seguir en Cerro Carrizo con el tema que no se quiso vacunar? No sé si es el tema religioso,
¿Qué pensás de esto como presidente de Cerro, Juan José? Y yo creo que va a depender del cuerpo técnico. En principio ella no estaba para venir. Fue papá hace 4 o 5 días, varios temas ahí con él. Para mí es un jugador importante, pero no imprescindible. Ya que con él o sin él estamos bien. Hay que ser práctico en el fútbol, hay demasiados jugadores. Es que también necesitan una oportunidad, así que si no viene, todo bien, y si viene, ya el técnico se sabrá disponer en qué le puede servir. Así que estamos abiertos a eso, Arturo. Realmente, eso yo no lo sé. Y que de por sí ya tiene bastante vaivenes para que nosotros seamos un problema. Nosotros tenemos que ser la solución de los problemas. Somos Cerro, tenemos el ejemplo, siempre fuimos. Entonces, si un tema Alcuni nos puede jugar, nos daría venir, ¿verdad? Sencillo. El caso del Chico Díaz, Sergio, muy buen partido ayer, Juan José. ¿Pensamos igual? Partidazo. Realmente Cerro, fuera a ese resultado mentiroso de ayer, pero que sirve. Todo ese tipo de cosas que ocurren, esos descuidos de última hora, todo sirve. A mí me gustó el desempeño del plantel, me gustó mucho. Para hacer un partido de campeonato he visto muy buena dinámica. Hay que mejorar la definición, pero tenemos 2 delanteros más que se suman, así que no me preocupa. Vamos a tener muy buena definición. Yo creo que vamos a tener mucho más definición que el 2021 y que va a atender los muchachos, ¿verdad? Hay que trabajar, pero por lo menos jugadores no van a faltar. Y nada más, Arturo, creo que estamos en buen camino sin hacernos los guapos ni los favoritos. Vamos a trabajar para redondear este año y hay mucha esperanza y expectativa también en una gran Copa Libertadores. Claro, yo cuando te hablé del partidazo me referí puntualmente porque Cerro bajó el segundo tiempo ante Ameliano. Hablo del chico, de Sergio Díaz, te decía. ¿Cómo lo viste vos? Impecable. Una dinámica increíble. Creo que como un sprint diferente. Venía en de dos o 3 clubes con poca oportunidad, entre ellos Cerro también hace año y medio más o menos, así que creo que con 24 años sigue siendo mi país y la oportunidad de romperla era para bien de Cerro y también para su carrera. ¿Cómo viste al público de Cerro en el entusiasmo, con la gana y en su estadio ayer? Sí, lo mejor de lo mejor. Nada igual, increíble y único. ¿Te llena, satisface plenamente eso que le ver conocer permanentemente con el público de Cerro? Yo me llevo muy bien. Ayer le saludé a la preferencia porque estaba lejos de los demás sectores, pero la retribución a un saludo es tan fuerte, me halaga muchísimo y siento en nombre de la comisión directiva toda esa gran responsabilidad que fue esa preferencia enorme e histórica en las elecciones pasadas, donde el cerrista muestra su madurez cívica, ¿verdad? Y cómo protegió al club es impresionante, ¿verdad? Todos los bla bla de ida y vuelta de fórmula que han trabajado meses y meses no sirvieron para nada, tratando de desprestigiar la gestión nuestra, ¿verdad? Y bueno, en las elecciones le mostramos quiénes somos y por qué estamos ahí. Uno nos eligió, pero muy contundentemente. Quiere decir que eso tiene un significado muy profundo, Arturo, que no te podría explicar en pocas palabras, pero sí decirte que sentimos esa enorme responsabilidad de mejorar en todos los aspectos, y la experiencia que tenemos es valiosa. Así que vamos a buscar que, de alguna manera, en que el fútbol paraguayo, que está muy bajo, pueda salir adelante, no solamente a nivel de clubes, sino también a nivel de selecciones. Vamos a colaborar, algo vamos a hacer para que podamos también resurgir en lo futbolístico como país. Te referiste 2 o 3 veces en esta entrevista a lo que fue la asamblea, la diferencia que
marcaste vos con tu equipo. ¿Te sentiste ofendido, manoseado, Juan José? No, ofendido no. Guardamos silencio. Mostramos que mientras otros hacían campaña hablando y hablando al cohete sin saber lo que pasa en el club y buscando desprestigiarnos, es un imposible desprestigiar a la administración. A mi administración, la de Raúl. Los números son contundentes, muy favorables al club. Y bueno, eso ahorita sabe, los números cantan, los balances están ahí. Y todo lo que hemos hecho en Cerro es muy importante. Por eso que apostamos hoy a la parte deportiva, como siempre, pero hoy más fuerte que nunca. Entonces vamos a trabajar en eso. No, la ofensa son tales de acuerdo a quienes vienen, ¿verdad? Nosotros creo que se demostró que son una asamblea, Arturo. 80%, les puedo decir que hemos trabajado poco o nada. Sinceramente hablando, esta asamblea tuvo un resultado muy contundente, y lo digo con humildad, pero aplastante. No tiene otro nombre, porque tenemos que ser sinceros. Y esa es la confianza que nos tiene la gente. Que le tuvo a esta comisión directiva, la lista de gente comprometida, cerrita, que van a cuidar el club, que van a trabajar. Creo que el resultado está a la vista. Por eso hablo de compromiso, que significa ese resultado. Es un compromiso que lo tenemos clarísimo y estamos activando a full, como corresponde, para retribuir esa enorme confianza. Bueno, finalmente, Juan José, en el público, en el respaldo, en lo que estás hablando de la última asamblea en Cerro, el tema de los jugadores. Se cierra con Moreno Martins, la charla con Francisco Arce, y considerás que de qué manera un gran esfuerzo sobrepasó lo que Cerro podía económicamente ahora en apertura de campeonato con estas contrataciones, comenzando con Jean, Juan José. Sobrepasó, absolutamente. Sobrepasó porque son compras importantes, ¿verdad? Compramos uno de los mejores volantes paraguayos de los últimos tiempos, que va a demostrar con continuidad lo que es, como Robert Piria Mota. También la compra de Jean Fernández por 4 años para el club. O sea, nosotros hemos apostado todo. Pero no por las elecciones, sino por Cerro. Nosotros no vivimos por las elecciones, vivimos por Cerro. Las elecciones son solamente un complemento necesario y democráticamente útil, vamos a decir. Pero la verdad es que nosotros nos movemos por Cerro, Arturo. Queremos algo importante. Queremos el destaque internacional, queremos un equipo competitivo. Y también tenemos que asumir esa responsabilidad. Como dije, ese respaldo tan masivo, tan importante, nos obliga a extremar todos los recursos a vivir por haber. Aunque la situación económica no sea buena a nivel nacional o para el fútbol, nosotros hemos puesto todo y estamos convencidos de que este equipo, en manos del profe Chiqui Arce, puede rendir muy bien. Vamos a esperar tiempo al tiempo. También hay procesos que respetar, jugadores nuevos. Y ayer vimos también cuando el profe metía a algunos chicos, está probando algunos valores que necesitan ritmo. Ahí como que bajamos un poco la marca, seguramente por eso los descuentos del rival. Pero en línea general hemos comenzado bien y seguramente vamos a ir creciendo. Claro, ayer aparecieron como en el caso de Julio Noguera. Lo que está diciendo es que para el público de Cerro, para nosotros mismos, Cerro va a promocionar juveniles. Y lo está haciendo. Julio Noguera es un volante zurdo, se nota el potencial que tiene, ¿verdad? Como jugador, es un creativo muy importante, un jugador diferente. Espero que sea su año, y así como él, otros que están esperando. Ya el profe sabrá administrar las oportunidades para estos chicos, que tampoco es fácil, porque tiene una partida de jugadores también de mucha experiencia, más consagrados, vamos a decir. Lindo desafío se viene, pero estamos en ese camino. Algo que no pregunté, Juan José, en esta charla, en el comienzo de la apertura, con gusto agradeciendo tu deferencia. Algo que no preguntaste. No, algo que no pregunté, que quieras agregar. Un abrazo enorme y bueno, estamos en el próximo partido si Dios quiere. Muy amable, Juan José, por tu tiempo. Gracias.
Adiós, gracias. Adiós, gracias. Juan José Zapag, presidente del CER. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. El Ministerio Público informó este lunes que el sicario que acabó con la vida del presunto narco Marcos Rojas y la modelo Cristina Aranda sigue prófugo tras la detención de 4 personas involucradas en el hecho, entre ellas el presunto autor intelectual e instigador. La fiscal Alicia Saprissa indicó que la prioridad del Ministerio Público es ubicar al autor material directo del hecho y que están identificadas varias personas que formarían parte de la estructura ligada al primer comando capital. La agente detalló que durante los procedimientos realizados se detuvo en Pedro Juan Caballero al supuesto instigador y autor intelectual del hecho, quien fue identificado como Alcides de Jesús Villasboa Peralta. Chile inició este lunes la vacunación con la 4ª dosis contra el COVID-19, por ahora solo en mayores de 55 años en plena ola de contagios. Para marcar el comienzo de la nueva fase del exitoso proceso de vacunación, el presidente Sebastián Piñera acudió a un centro de salud durante sus vacaciones de verano en el sur del país y se inoculó con la segunda de refuerzo o 4ª dosis. Según informes, la 4ª dosis ya había comenzado a ser administrada desde el 10 de enero a personas inmunocomprometidas, personal sanitario y ancianos en residencias.